Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Una infancia moldeada por el poder y el propósito. El emperador Carlos VI, padre de María Teresa, demostró una notable previsión. Poco después de contraer matrimonio, estableció la llamada sanción pragmática, un orden sucesorio asegurado ante los diversos estados bajo su mando. Este decreto garantizaba que, de extinguirse su linaje masculino, el trono pasaría a sus descendientes femeninas. Convertir esta ley en una norma vinculante y reconocida se convirtió en la misión central de su vida. En aquellos días, prominentes clérigos a menudo ofrecían plegarias por el rey dentro de las sagradas bóvedas de las catedrales. Te suplicamos, Señor del reino celestial, protege nuestro linaje, expande nuestro dominio, enciende nuestra ambición, acrecienta nuestros triunfos y concédenos un heredero varón de tu gracia divina. Envíalo para que sea guardián de nuestros seres amados. Tormenta contra nuestros enemigos. Llama ante nuestros vecinos. Y humilde servidor en tu reino celestial. Otorga a esta tierra, bendita, una tierra en la que la lluvia cae con generosidad, las flores brotan de la arena, los vientos limpian la inmundicia y las aguas nutren nuestras vidas. Un digno sucesor, que él sea líder de los ejércitos portadores de tu luz, guiándolos con fuerza y propósito hacia la gloria. En el año 1716, para gran alegría del emperador, nació un hijo. Viena y todo el país se unieron en la celebración del nacimiento real. Sin embargo, su dicha fue efímera. Antes de que las hojas otoñales hubiesen caído ese mismo año, el joven heredero falleció. El dolor del emperador fue profundo, agravado por las muchas dificultades que afrontaba en aquel tiempo. La segunda hija de la pareja fue una niña, María Teresa, nacida el 13 de mayo del año 1717. Bajo la ley de primogenitura establecida por la sanción pragmática, las coronas de los Estados Austríacos Unidos descansarían algún día sobre su cabeza. ¿Quién habría podido prever que esta niña, heredando la belleza de su madre, poseería también un intelecto excepcional, fortaleza, sabiduría y un equilibrio de firmeza y bondad rara vez visto incluso entre los hombres? El día del nacimiento de María Teresa, el himno de alabanza de San Ambrosio se entonó con solemnidad en la Catedral de San Esteban, en presencia de las más altas dignidades del imperio. Su bautismo tuvo lugar aquella misma tarde con gran pompa y esplendor. Tras la pérdida de su primer hijo, la pareja imperial encontró una inmensa alegría en su nueva hija. A pesar de las presiones de numerosas guerras, el padre devoto se mantuvo firme en lograr el reconocimiento universal de su ley sucesoria, asegurando así el legítimo derecho de su amada hija al trono. La emperatriz compartía su determinación, celebrando cada reconocimiento arduamente conquistado sobre los derechos de su hija, quien ya mostraba un gran potencial. Los cuidados de los padres iban más allá de los esfuerzos políticos. No escatimaron recursos en el desarrollo del considerable talento e intelecto de María Teresa, preparándola para su futuro papel de gobernante. Al mismo tiempo, la emperatriz fomentaba el carácter de su hija, inculcándole virtudes femeninas que más tarde habrían de florecer. La emperatriz Isabel Cristina se dirigió a todos aquellos que tendrían una función en la formación de su hija con la autoridad de un comandante militar. Desde el más sabio entre vosotros hasta el más diligente, desde el alma más bondadosa hasta el maestro más estricto, exijo que redirijáis vuestro empeño como nunca antes,
Esta niña no crecerá para ser simplemente la noble esposa de un futuro marido. Su destino no se asemeja al de ninguna otra muchacha. Es único, incomparable. Olvidad a toda noble doncella a la que hayáis educado hasta ahora. Espero más de vosotros que formar a una dama refinada. Juntos, codo con codo, forjaremos a una soberana, una gobernante que comandará ejércitos, abrazará a su pueblo, se arrodillará ante el reino celestial y hará hincar la rodilla a sus enemigos. Esta es nuestra misión, y la cumpliremos unidos. Con esmerada atención, la sabia emperatriz supervisó la educación de su hija. La prometedora mente de la princesa fue confiada a las más distinguidas damas de la corte, entre ellas las condesas von Thurn y Valsacina, von Stubenberg y von Fuchs. Estas instructoras trabajaron en armonía con la emperatriz para moldear la temprana formación de la joven archiduquesa. A medida que María Teresa crecía, fue introducida a materias más serias bajo la guía de hombres eruditos y capaces. Estos tutores le enseñaron religión, historia y otras disciplinas esenciales. Los estudios de lengua comenzaron temprano y abarcaron un amplio espectro, pues resultaba crucial para la futura gobernante de Austria comunicarse directamente con sus súbditos a lo largo del imperio. Aprendió con fluidez la lengua latina, la lengua de Hungría, y estudió la lengua francesa, la lengua italiana, la lengua española, entre otras. Maestros diestros fueron seleccionados tanto para estas lecciones como para la música, el dibujo y la pintura. Aunque, según los estándares de hoy en día, su educación podría parecer limitada en ciertos aspectos, produjo resultados notables. Esto se debió en gran medida a las extraordinarias capacidades de María Teresa. Hizo un uso tan excelente de su formación que no solo asumió las altas responsabilidades que recaerían sobre ella a temprana edad, sino que además las desempeñó con fortaleza y dignidad, incluso durante el turbulento período de su juventud. Un incidente notable ilustra esto claramente. Cuando apenas tenía 16 años de edad, María Teresa participó en las discusiones sobre el delicado y complejo asunto de la elección de un nuevo rey de Polonia. Entró en la sala del consejo junto a su padre, el emperador Carlos VI, para unirse a las deliberaciones de los principales estadistas del imperio. Su compostura y aplomo impresionaron a todos los presentes. Escuchó con atención las conversaciones y cuando su padre la invitó a expresar sus pensamientos, la claridad y la precisión de sus opiniones dejaron a los ministros asombrados y al emperador colmado de alegría. Su agudo juicio y su capacidad de percepción eran evidentes incluso a tan temprana edad. Esta temprana madurez mental no restaba nada a sus cualidades femeninas. Por el contrario, la bondad de corazón de María Teresa, su intelecto refinado, su pureza moral y su inquebrantable sentido del propósito formaron una personalidad que parecía destinada a liderar. Gobernó no solo con un cetro, sino también con una gracia natural que conquistaba corazones. Su impactante belleza y elegancia la convirtieron en la envidia de las princesas de toda Europa. A medida que María Teresa se acercaba a la edad en que el matrimonio se volvía un asunto apremiante, las discusiones sobre su futuro esposo comenzaron a centrarse más en consideraciones políticas que en sentimientos personales. El emperador y la emperatriz ya habían explorado el tema en privado, sopesando qué unión resultaría más beneficiosa para la corona y fortalecería la influencia de Austria. Tanto en Viena como en Madrid se sostuvieron serias conversaciones acerca de una alianza matrimonial que reuniera las coronas de España y Austria por medio de María Teresa. Cuando estos planes fracasaron, España albergó un profundo resentimiento hacia Austria.
Aunque se estudiaron y rechazaron otras posibles uniones, no queda del todo claro cuánto influyeron las inclinaciones personales de María Teresa en estas deliberaciones, especialmente considerando que cierto príncipe en la corte vienesa parecía perfectamente adecuado para conquistar su corazón. Se trataba de Francisco Esteban, hijo del duque Leopoldo y príncipe hereditario de Lorena. Aun siendo mayor que María Teresa, resultaba un candidato ideal en todos los aspectos. A la muerte de su padre, Francisco heredó el ducado de Lorena y no parecía haber obstáculos relevantes, ni personales ni políticos, para su unión. Sin embargo, la inminencia de la guerra pronto eclipsó toda idea de matrimonio, posponiendo temporalmente tales planes. Como en tantos periodos de la historia, Polonia se erigió entonces en el centro del conflicto. El trono de aquella atribulada nación se hallaba vacante, y numerosos pretendientes con reclamos opuestos la convirtieron en un foco de intensa discordia. El emperador Carlos VI apoyaba la candidatura del elector de Sajonia para dicho trono. No obstante, Francia, que albergaba un antiguo rencor contra Austria, tenía planes distintos y declaró la guerra. El conflicto fue breve, pues Carlos ansiaba la paz, pero condujo a cambios significativos. Los territorios austríacos en Italia se vieron menguados, y el prometido de María Teresa, en lugar de conservar el título de duque de Lorena, fue nombrado Gran Duque de Toscana. Una vez alcanzada la paz, se reanudaron los preparativos para la boda de la pareja. El matrimonio se celebró con gran esplendor. Sin embargo, la dicha del momento estuvo ensombrecida para el emperador por los desastrosos resultados de una guerra contra el Imperio Otomano. La muerte del príncipe Eugenio, conocido como el Noble Caballero, fue profundamente lamentada, sobre todo porque Austria perdió gran parte de lo que sus victorias militares habían asegurado debido a la incompetencia de otros comandantes. Poco después de la boda, los recién casados emprendieron su viaje triunfal hacia Toscana, donde el esposo de María Teresa asumió la soberanía. El emperador Carlos había anhelado fervientemente que esta unión le proporcionara un heredero varón, pero ese deseo no se cumplió. Falleció el día 20 de octubre del año 1740, abatido por las preocupaciones sobre el porvenir de su dinastía y el golpe del Tratado de Belgrado, que marcó una paz humillante con el Imperio Otomano. Su legado para María Teresa, su heredera designada, consistía en territorios en gran medida conquistados y asegurados por los esfuerzos del príncipe Eugenio. No obstante, las posesiones de Austria se habían visto significativamente reducidas a causa de sucesivas guerras. La situación interna del imperio era igualmente funesta. Los grandes líderes y nobles del reino, en lugar de unirse para sostener la sanción pragmática o para reforzar el tesoro y el ejército, se habían vuelto ineficaces y egocéntricos. El estilo de vida extravagante de la corte imperial drenaba los ya mermados recursos nacionales. Como resultado, cuando María Teresa ascendió al trono, heredó un tesoro casi vacío, un ejército que existía más en teoría que en la práctica, y un gobierno carente de organización y estabilidad. El emperador era un hombre de corazón bondadoso, culto y noble, pero carecía de las cualidades necesarias para afrontar las difíciles circunstancias políticas de su época. Poseía una profunda admiración por el arte y el saber, era sensible a todo lo noble y edificante, y trabajaba incansablemente por el bienestar de su pueblo. Sin embargo, en lo referente a la posición política de Austria, a menudo le faltaban la firmeza y la determinación imprescindibles. Aunque María Teresa heredó muchos de los planes e ideales de su padre para llevarlos adelante,
también tuvo que enfrentarse por sí misma a desafíos que requerían mayor fortaleza y resolución que las que él había demostrado. María Teresa poseía una mente clara y juiciosa, y el espíritu resuelto de una gobernante nata. Estas cualidades le permitieron emprender con notable éxito las difíciles tareas de gobierno y reforma. Aquello que hubiera resultado insalvable incluso para un hombre en las circunstancias más favorables fue logrado por esta joven y decidida emperatriz, despertando la admiración de toda Europa. Aún así, su ascenso al poder se encontró con escepticismo, pues muchos dudaban de que la joven soberana pudiera sortear los inmensos retos que se le presentaban. Una propuesta significativa, que debió dejarle una honda impresión, había surgido cuando se consideraba su matrimonio. El príncipe Eugenio de Saboya había sugerido una unión entre María Teresa y el príncipe heredero Federico de Prusia, el hombre que más tarde sería conocido como Federico el Grande. Con su extraordinaria visión, Eugenio abogaba con firmeza por esta alianza, como si atisbara el impacto que podría tener sobre el futuro de Europa. Eugenio recalcaba con frecuencia un punto clave en sus conversaciones privadas. Europa se ha retorcido en agonía durante demasiado tiempo. Agotados por los conflictos internos, ya no poseemos la fuerza para hacer frente a la amenaza otomana, que ahora se halla a nuestras mismas puertas. Tal como lo previó Carlomagno, Austria es la puerta más oriental de Europa. La caída de Viena significaría la entrada del enemigo en el corredor europeo, transformando esta lucha, que en apariencia es solo de Austria, en una crisis para todas las naciones de Europa. Estos días pueden marcar el punto de inflexión más decisivo para el imperio en el transcurso de 100 años. La futura emperatriz debe elegir a su esposo con gran dignidad y sabiduría, fijando su mirada en el creciente poder del norte. Por el bien de la nación, este será el camino más sensato. Aunque su visión nunca se hizo realidad, la sugerencia pone de manifiesto la imparcialidad y la brillantez estratégica de Eugenio. ¿Cuán distinta habría podido ser la historia de Europa de haberse concretado la unión de estas dos poderosas mentes? Tal vez muchos de los sufrimientos y desdichas de siglos posteriores en Alemania hubieran sido evitados. Sin embargo, el destino decretó lo contrario, tal como lo establece el más alto tribunal que rige los asuntos humanos, dejando tras de sí un inapelable "así ha de ser". Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. Una nueva era, reforma, resiliencia y deber real. A la edad de 23 años, María Teresa asumió el poder con plena conciencia de los desafíos que la aguardaban. A pesar del dolor por la muerte de su padre y el peso de su nuevo rol, halló fortaleza en su fe y afrontó sus deberes con determinación. Mientras los consejeros imperiales vacilaban tras el fallecimiento del emperador, el firme liderazgo de María Teresa restauró su confianza. Ella gobernó bajo su lema Justitia et Clementia, justicia y clemencia, ganándose la devoción de su pueblo. Uno de sus primeros actos como emperatriz demostró su compasión. En una época de pobreza y hambre generalizadas, ordenó abrir los graneros imperiales para alimentar a los necesitados y persuadió a los nobles señores de sus territorios a hacer lo mismo. Este acto de generosidad le granjeó el cariño de la gente, que la veía como una salvadora enviada por la gracia divina. María Teresa, dirigiéndose a sus asesores en la corte imperial: No me quedaré de brazos cruzados mientras mi pueblo muere de hambre. Abran de inmediato los graneros imperiales y distribuyan alimentos a quienes lo necesiten. Esta hambre
no es solo carga de ellos, sino también nuestra. Y espero que los nobles señores de nuestras tierras sigan este ejemplo. Envíenles un mensaje. La compasión no es debilidad, sino responsabilidad. Si afirman servir a este imperio, que lo demuestren alimentando a su pueblo. Nuestra fortaleza como nación no radica en la riqueza o el poder, sino en el corazón de aquellos a quienes servimos. Háganles saber que no están olvidados. Su sentido de la justicia fue igualmente evidente en el manejo de otro asunto. Grandes manadas de siervos, protegidas por la ley, habían invadido las tierras de cultivo, arruinando las cosechas de los esforzados campesinos. Aquellos que resistían se enfrentaban a severas penas. El año anterior, esta injusticia había provocado una rebelión en Estiria, y varios líderes del levantamiento habían sido condenados a muerte. María Teresa actuó con rapidez y determinación. Ordenó la reducción de las manadas de siervos, vendiendo su carne al público a precios bajos, y otorgó el indulto a los rebeldes condenados. Sin embargo, también garantizó que quienes participaron afrontaran consecuencias justas, mostrando así su compromiso tanto con la justicia como con la misericordia. María Teresa proclamó: Es intolerable que las mismas leyes destinadas a preservar el orden se hayan convertido en una fuente de opresión. Estos siervos, protegidos por la tradición, han destruido el sustento de nuestros campesinos. Y quienes osaron defender sus cosechas fueron castigados como criminales. Esto termina hoy. Ordeno la reducción inmediata de las manadas. Su carne se venderá a precios que el común de la gente pueda costear. Que esto les traiga alivio. En cuanto a la rebelión en Estiria, quienes fueron sentenciados a muerte recibirán el indulto. Sus reclamos nacieron de la desesperación, no de la malicia. Aún así, la rebelión no puede quedar sin respuesta. Los involucrados afrontarán consecuencias justas, no como un acto de venganza, sino para preservar el orden. La justicia debe estar templada con misericordia, pues sin ella perderíamos la confianza de aquellos a quienes debemos proteger. Que esto sirva de lección. Gobernar es velar por todos los que están bajo nuestra tutela, no solo por los privilegiados. Con su fe como guía y sus principios de justicia y clemencia dando forma a sus decisiones, María Teresa emprendió su reinado con fortaleza, compasión y un inquebrantable sentido de propósito. La necesidad de reformas era evidente en todo el reino, pues antiguas costumbres y prácticas obsoletas pesaban sobre el país. Sin embargo, nadie se había atrevido a esperar que estos cambios pudieran aplicarse con tanta rapidez y eficacia. ¿Cómo imaginar que una mujer joven, por muy inteligente y decidida que fuera, tuviera un entendimiento tan profundo de los problemas de la nación y que, con tanta firmeza, identificara y pusiera en marcha las soluciones necesarias? María Teresa, no obstante, sorprendió tanto a sus ministros como a su pueblo. Demostró una notable comprensión del estado de las cosas y de las causas que originaban las dificultades del país. En su primera reunión con los ministros, reveló una sagacidad e intuición imprevistas, dejando a los experimentados funcionarios a la vez inquietos y ansiosos por ayudarla a ejecutar sus audaces planes. Uno de los ámbitos que abordó de inmediato fue el ejército, siguiendo el sabio consejo que en su día el príncipe Eugenio había dado a su padre. El ejército se hallaba en desorden. Con frecuencia, los oficiales estaban ausentes de sus puestos, viviendo en Viena u otros lugares en vez de permanecer con sus regimientos. La joven emperatriz actuó con determinación. Ordenó a todos los oficiales regresar a sus unidades y dispuso un aumento en la fuerza militar para asegurar su preparación ante cualquier estallido repentino de guerra.
Estas reformas revitalizaron el ejército, infundiendo disciplina y propósito allí donde antes solo había negligencia. Al mismo tiempo, María Teresa se ganó la lealtad de todo el ejército mediante un acto de clemencia. Oficiales de alto rango, incluidos coroneles y generales, que habían sido culpados por los fracasos de la última guerra con Turquía y castigados con el cese y el encarcelamiento, fueron indultados y restituidos a sus anteriores honores y cargos. Este acto de perdón, unido a sus reformas, electrificó a las Fuerzas Armadas. Tanto soldados como oficiales se sintieron inspirados por su liderazgo y el clamor húngaro de «moriremos por nuestra emperatriz» se convirtió en una sentida expresión de devoción, repetida incluso entre las familias de los oficiales. Carlos VI había sido duramente criticado por el gasto excesivo de la Casa Imperial. La corte estaba sobrecargada con un séquito demasiado amplio de funcionarios y sirvientes muy bien pagados, cuya presencia a menudo dificultaba más que ayudaba a la administración. Los salarios eran desproporcionados en relación con el trabajo realizado, y no faltaban casos de fraude y malversación. Al asumir el trono, María Teresa se encontró con una casa real que costaba al Estado más que la propia administración del imperio. Gracias a su agudo juicio y a su firme determinación, María Teresa actuó con rapidez. Decidió que los gastos de la corte debían alinearse más estrechamente con la prudencia que podía encontrarse incluso en los estratos más modestos de la sociedad. El espíritu de extravagancia fue contenido y se implementaron reformas económicas. Se realizaron despidos, se redujeron salarios, se eliminaron gastos innecesarios y las cuentas de la Casa Imperial se sometieron a rigurosas inspecciones. Con la ayuda de su esposo, quien participó activamente en las cuestiones financieras, estos cambios comenzaron a surtir efecto. La tensión sobre las arcas del Estado disminuyó significativamente, y el público admiró a su soberana por su capacidad de administrar su vasto hogar con la eficacia y el orden que podrían encontrarse en una meticulosa ama de casa alemana. Su liderazgo combinaba un enfoque claro y decisivo con un instinto práctico, femenino, para el orden y la eficiencia. Las damas nobles a su alrededor comenzaron a percibir que se avecinaba un cambio de paradigma. Mi querido esposo, ¿te das cuenta de cuánto han cambiado los tiempos? ¿Puede el cambio de soberano marcar tanta diferencia en los platos de la gente común y en las conversaciones de la nobleza? Lucir las más finas joyas, comer en la porcelana más elegante y exhibir los trajes más brillantes ya no inspira respeto. Ahora se trata de ayudar al pueblo, considerar sus necesidades y moldear las políticas para atenderlas. Extraño sinceramente a nuestro difunto soberano. En su época, no tenía que inquietarme con tales ideas. Con solo mostrar mi grandeza en sus suntuosas recepciones era suficiente para todo. El profundo respeto y amor que María Teresa sentía por su esposo se evidenciaban en sus esfuerzos por asegurarse de que él ocupase una posición de honor igual a la suya. Al cabo de un mes de su ascensión, lo nombró corregente y le otorgó los privilegios electorales asociados a la corona de Bohemia. Este gesto, que reflejaba tanto su afecto como su astucia política, respondía no solo a sus anhelos personales, sino también a la delicada situación diplomática que enfrentaba Austria. Ella comprendía la precariedad de las relaciones con las potencias extranjeras y sabía que incluso un mínimo error podía desencadenar guerras devastadoras. A pesar del reconocimiento generalizado de la sanción pragmática, una política que su padre había obtenido a gran costo, María Teresa era consciente de que podrían surgir desafíos. Su decisión de elevar a su esposo al rango imperial también presentaba el riesgo de provocar oposición. Sin embargo, los estados de su imperio apoyaron rápidamente ambas medidas y,
Cuando surgieron mínimas disidencias, las ignoró con tacto. Baviera, por ejemplo, reclamó la corona de Bohemia, pero la decidida acción de María Teresa al enviar tropas a la región disputada bastó para contener las ambiciones bávaras. Con su trono asegurado tanto en el ámbito interno como en el internacional, María Teresa miraba al futuro con confianza. Contaba con la lealtad inquebrantable de su pueblo, la fortaleza de un ejército fiel y sin amenazas visibles que perturbaran su paz o estabilidad en el horizonte. Capítulo 3. La marcha de Federico y la resistencia de María Teresa. Donde el río Spree serpentea entre sus orillas arenosas, una nueva potencia comenzaba a alzarse. El príncipe Eugenio, el gallardo caballero, había previsto este momento con mayor claridad que quienes se enfocaban únicamente en la sanción pragmática. Su consejo, aunque sabio y bien intencionado, había sido desoído. Ahora, en la corte imperial ya no había nadie que poseyera la visión estratégica de largo alcance de Eugenio de Saboya. Entretanto, surgía una figura formidable, el joven rey de Prusia, Federico el II. Aun cuando solían compararlo con un águila de una sola cabeza, su intelecto y ambición hacían que aquella única cabeza fuera verdaderamente excepcional. El año 1740 marcó la elevación al poder de dos gobernantes extraordinarios, Federico en Prusia y María Teresa en Austria. Ambos eran jóvenes, enérgicos y dotados, destinados a convertirse en figuras definitorias de su era. Federico heredó un reino más pequeño y en desarrollo, mientras que María Teresa asumió el mando de un vasto imperio consolidado. Sin embargo, su ascenso simultáneo despertó gran expectación. ¿Se verían estos dos monarcas, iguales en cuna y talento, enfrascados en una lucha por el poder? La tensión era palpable en toda Europa, y muchos anticipaban un conflicto inevitable. En Viena, se subestimó la fortaleza de Federico. Desde el comienzo de su reinado, el rey prusiano trabajó silenciosamente pero con esmero en la formación de un poderoso ejército, equipando sus fuerzas y acumulando riquezas en su tesoro. Su objetivo final era claro para quienes lo rodeaban: reclamar Silesia, una región que consideraba su legítima herencia sobre la base de un antiguo acuerdo. Federico actuó con asombrosa rapidez. Tras asistir a un baile en la corte de Berlín, envió a su ejército a marchar hacia Silesia, mientras presentaba a Viena gestiones diplomáticas que no eran más que una fachada. El conde Cotter fue enviado para plantear condiciones que pudieran evitar la guerra, pero Austria las rechazó. Para cuando estas breves negociaciones concluyeron, las fuerzas de Federico ya cruzaban la frontera hacia Silesia. Federico el Grande, dirigiéndose a sus comandantes en un consejo de guerra: Caballeros, ha llegado la hora de reclamar lo que por derecho nos pertenece. Durante demasiado tiempo, Silesia ha permanecido en manos de Viena, un trofeo que sostienen con reclamos caducos y acuerdos endebles. Pero ya no somos un actor menor en los márgenes de Europa. Somos Prusia, y nuestra fuerza crece con cada día que pasa. Nuestro tesoro está lleno, y nuestro ejército disciplinado y listo. Los austríacos no nos ven como lo que somos. Subestiman nuestra determinación y nuestro poder. Ese es su primer error, y no será el último. Esta noche bailé en el baile de la corte. Mañana, nuestras banderas ondearán en Silesia. La rapidez será nuestra aliada, la precisión nuestra arma. Los austríacos esperan diplomacia, recibirán acción. Que Viena se aferre a su sanción pragmática como a un escudo. Nosotros blandiremos el acero. Esto no es solo una campaña, caballeros, es una declaración. El mundo sabrá que Prusia ha llegado y nos respetará no por nuestras palabras, sino por nuestros hechos.
Esta noticia golpeó a María Teresa como un rayo. El ataque fue repentino e inesperado, pero ceder Silesia jamás fue una opción para ella. Sin embargo, la omisión del consejo del príncipe Eugenio durante el reinado de su padre ahora resultaba costosa. Decidida a defender sus dominios, María Teresa recurrió a las potencias europeas que habían prometido respaldar la sanción pragmática, exigiendo el apoyo que habían acordado brindar. Lo que encontró fue una amarga desilusión. En lugar de acción, sus aliados solo ofrecieron simpatía y excusas, dejando a Austria aislada en su momento de necesidad. La joven emperatriz aprendió una dura verdad. Las grandes promesas hechas en tiempos de paz a menudo se desvanecen cuando son puestas a prueba. Abundaban las palabras de apoyo, pero escaseaban los hechos, obligando a María Teresa a afrontar esta crisis casi en soledad. No había tiempo para deliberar. La situación exigía acción inmediata, pero las fuerzas austriacas en Silesia eran demasiado escasas para albergar muchas esperanzas. El general Brown reunió un ejército en Moravia, pero cruzar el terreno montañoso por caminos en mal estado durante una estación desfavorable resultaba una tarea lenta y ardua. Mientras tanto, Federico II, con su ejército disciplinado y bien equipado, avanzaba con rapidez. Para cuando las fuerzas de Brown pudieron aproximarse, Federico ya había asegurado posiciones clave en Silesia. Cuando finalmente las dos fuerzas se enfrentaron en Mollwitz, la batalla comenzó de manera poco favorable para Federico, pero su general, Schwerin, cambió el curso de los acontecimientos, asegurando una victoria decisiva sobre los austriacos. Esta derrota supuso un golpe severo para Austria y pronto resultó evidente que las desgracias rara vez llegan solas. Alentados por el éxito de Federico, los enemigos ocultos de Austria abandonaron su fingida amistad y se alinearon abiertamente con Prusia. Francia, siempre ansiosa de expandirse hacia el Rin, se mostró particularmente agresiva, y empezaron a circular rumores sobre la posibilidad de repartirse el imperio austriaco entre sus adversarios. En París, los asesores comenzaron a sopesar cada posible escenario. Debemos considerar todos los detalles. Recordemos que el ejército austriaco ya no cuenta con Eugenio de Saboya para dirigirlo. Ahora reposa bajo la tierra, en su sueño eterno. Federico es joven y ambicioso, mientras que Austria se asemeja a un hombre anciano y enfermo. Incluso una emperatriz joven e inteligente no podrá protegerlos de los desafíos venideros. Por supuesto, no debemos olvidar el encanto femenino. Más allá de su agudeza intelectual y sus políticas pragmáticas, he escuchado incontables veces que posee una belleza capaz de hechizar a cualquier hombre del mundo. El futuro de Austria descansaba ahora sobre María Teresa. Mientras los estadistas de mayor edad en la corte dudaban y expresaban recelo, la joven emperatriz se mantenía firme. Se negó a ceder siquiera una fracción de Silesia y estaba decidida a no renunciar a ninguna parte de su herencia sin importar el precio. Su determinación se fortaleció cuando dio a luz a un hijo, el futuro emperador José II. Este suceso simbolizó la esperanza y la continuidad, reforzando su espíritu e inspirando a su pueblo. Inglaterra intentó mediar entre María Teresa y Federico, pero éste se negó a cualquier arreglo. Exigió la cesión de Silesia y advirtió que, de no cumplirse sus demandas, se haría con Silesia y con otros 4 ducados adicionales. Reconocido por cumplir con sus amenazas, su determinación hacía parecer sin esperanza la situación de María Teresa. Sin embargo, ella permaneció resuelta, manteniéndose firme a pesar de los peligros crecientes, las dudas de sus ministros, las intrigas de sus enemigos y la confianza de Federico. La negociación ya no era una opción. Había llegado el momento de actuar. La posición de María Teresa era precaria.
Los franceses habían cruzado el Rin y se habían unido a Baviera. Passau había caído, Linz había sido tomada, e incluso Viena corría peligro, con muchas probabilidades de sucumbir si el enemigo hubiera decidido avanzar más lejos. Durante esta crisis, María Teresa actuó con determinación. La lealtad y el amor de su pueblo se hicieron evidentes en todas partes. Los hombres se alistaron con entusiasmo en el ejército y todos aquellos capaces de empuñar un arma la tomaron. En Viena, el fervor era intenso. El trabajo en los talleres se detuvo mientras miles de personas se afanaban en reforzar las descuidadas fortificaciones de la ciudad. Mujeres y muchachas se sumaron a la labor, trabajando incansablemente junto a los hombres, tal como sucediera en la histórica defensa de Viena frente a Kara Mustafa. En toda Europa, la difícil situación de María Teresa inspiraba simpatía, especialmente entre las mujeres. En Inglaterra, llegaron donaciones para nutrir el tesoro de la emperatriz, reconociendo la urgente necesidad de ayuda financiera. Aún con este apoyo abrumador, los enemigos de María Teresa parecían demasiado poderosos. Sin embargo, Hungría, con su desinteresada entrega, se convirtió en su aliado más firme. Ella había conquistado el corazón del pueblo húngaro y su lealtad se erigió como la mayor fortaleza de la emperatriz. Cuando María Teresa se presentó ante la asamblea húngara, su expresión afligida y su ruego sincero conmovieron profundamente a los nobles. La respuesta fue inmediata y unánime. «Estamos listos para morir por nuestra reina María Teresa», proclamaron con fervor, ofreciendo su pleno apoyo y recursos a su causa. Esta potente declaración de lealtad cimentó el papel de Hungría como base de su defensa y demostró que el amor de su pueblo era su salvaguarda más duradera. María Teresa se sintió profundamente conmovida por la lealtad abrumadora de los húngaros. Las lágrimas inundaron sus ojos y la visión de la emoción de su reina conmovió el corazón de la asamblea. Cuando su esposo fue reconocido formalmente como corregente y se juró fidelidad, ella alzó a su joven hijo, el futuro emperador José II, ante la dieta. Este poderoso gesto desató una oleada de entusiasmo, y los nobles juraron de nuevo su disposición a morir por su reina. Prometieron que si se necesitaban fondos para la guerra, fundirían sus adornos de oro y plata e incluso los tesoros de la iglesia para proveer los recursos necesarios. Este torrente de entrega y sacrificio otorgó a María Teresa un impulso de esperanza muy necesario. Un trono sostenido por súbditos tan leales no se tambalea con facilidad, y Hungría se mantuvo fiel a sus promesas. Los húngaros, con su mezcla de pueblos tribales de la región del Danubio y más allá, incluidos cosacos y otros jinetes feroces, aportaron una energía salvaje e indómita a la lucha. Si bien no eran rivales para las disciplinadas fuerzas prusianas en batalla abierta, su presencia y entusiasmo resultaban invaluables. La nobleza húngara, unida a sus seguidores, añadió un peso significativo a la causa de la reina. Mientras se organizaban las fuerzas húngaras, un proceso que requería tiempo, pues no se convoca un ejército con un simple gesto, los partidarios de María Teresa continuaron agrupándose a su alrededor. Entretanto, el enemigo avanzaba hasta llegar a Linz, y la reina buscó el auxilio de Inglaterra. Esperaba ayuda financiera desde Londres y la llegada de tropas procedentes de Hannover, pero sus expectativas se vieron frustradas. Jorge II de Inglaterra levantó inicialmente un ejército en Hannover, pero cuando las fuerzas francesas, bajo el mando de Maillebois, avanzaron a través de Westfalia, la situación cambió. Preocupado por la seguridad de Hannover, Jorge antepuso sus propios intereses. Como dice el refrán, la caridad comienza en casa, y prevaleció su pragmatismo.
Negoció condiciones con los franceses, dejando a María Teresa sin el apoyo prometido, a pesar de sus anteriores declaraciones de cortesía y lealtad. María Teresa dirigiéndose a sus comandantes en el Consejo de Guerra. Nuestros enemigos creen haber ganado ya, que Austria se derrumbará bajo el peso de sus ejércitos y alianzas, pero nos subestiman. Ven a Viena como vulnerable. Sin embargo, dentro de sus muros, mi pueblo forja la esperanza a partir de la desesperación, reconstruyendo lo que la negligencia dejó expuesto. Linz podrá haber caído, y Passau podrá haberse perdido, pero estamos lejos de la derrota. Contemplen a Hungría, donde la lealtad arde con tanta fuerza como cualquier arma. Su grito de apoyarnos, de morir por nosotros si fuera necesario, no es solo una promesa, sino una fuerza que nos impulsará hacia adelante. No luchamos únicamente por tierras o por orgullo, sino por la supervivencia de este imperio, por nuestras familias, nuestro futuro y los principios que nos unen como pueblo. Que cada acción que emprendan, cada decisión que tomen, honre los sacrificios de quienes trabajan, de quienes combaten y de quienes depositan su confianza en nuestro liderazgo. Este no es el final, es el inicio de nuestro resurgimiento. Juntos, mostraremos a Europa que Austria no se quiebra bajo la presión, se eleva. Con Francia, Baviera y Sajonia amenazando por un flanco y Prusia por el otro, María Teresa se enfrentaba a una situación grave sin un ejército lo suficientemente fuerte para contrarrestar a sus enemigos. En tales circunstancias, un acuerdo con Federico II, mediado por Inglaterra, resultó un alivio bienvenido. Federico aceptó el arreglo, que le concedía la posesión de Silesia y aliviaba la amenaza del elector de Baviera. El tratado, firmado en Oberschnellendorf, se mantuvo en el más absoluto secreto, brindando a María Teresa un respiro para concentrarse en otras amenazas urgentes. Este alivio era vital, pues Baviera y Francia avanzaban hacia la capital de Bohemia. El elector de Baviera, seducido por la perspectiva de una corona, centró su atención en Bohemia en lugar de avanzar directamente sobre Viena, que podría haber caído con rapidez. Mientras tanto, el ejército de María Teresa, de cerca de 60.000 hombres, marchó hacia Bohemia con el objetivo de liberar Praga. La ciudad, con una guarnición de apenas 3.000 soldados, luchaba por resistir ante las fuerzas conjuntas de Francia, Baviera y Sajonia. La velocidad era esencial para los austriacos, pero llegaron demasiado tarde. Praga había caído, y el elector de Baviera fue coronado rey de Bohemia. Para él, esta coronación no era más que un peldaño hacia la corona imperial. Sin perder tiempo, Carlos Alberto, el elector de Baviera, dejó Praga bajo una regencia y viajó a través de Múnich y Mannheim hasta Frankfurt para la asamblea electoral. María Teresa, afectada por este revés, depositó sus esperanzas en que su esposo fuese elegido emperador. Sin embargo, dichas esperanzas se desvanecieron cuando los recientes éxitos del elector de Baviera reforzaron su influencia, llevándolo a ser elegido emperador el día 30 de enero del año 1742, con su coronación celebrada el día 12 de febrero de ese mismo año. Capítulo 4. Una corona puesta a prueba por el fuego y el acero. Carlos Alberto, el elector de Baviera, había alcanzado la cúspide de sus ambiciones al ser coronado emperador, pero su fortuna dio un giro con rapidez. Casi inmediatamente después de su coronación, su capital, Múnich, cayó ante las fuerzas de María Teresa. Con la ayuda del valeroso Khepenhüller y el apoyo de los húngaros, su esposo logró importantes avances en Bohemia. Juntos consiguieron aislar a las fuerzas enemigas en Austria de las que se encontraban en Bohemia
lanzando una campaña que causó estragos a sus adversarios. En Baviera, los austriacos se hicieron rápidamente con el control, y las banderas de María Teresa ondearon triunfantes por toda la provincia. Este cambio en la balanza de la suerte atrajo la atención de Federico II, impulsándolo a retomar el conflicto. Con el Tratado de Oberschnellendorf en la práctica ya roto, Federico consideró que no tenía por qué respetar sus términos. Federico, comentando su siguiente movimiento con sus comandantes, declaró: Una vez más, Europa demuestra su incapacidad de vivir en paz. Si la historia nos ha enseñado algo, es que las ambiciones de los gobernantes son inagotables. Para sobrevivir en estas tierras, no podemos hundirnos en los placeres de palacios seguros y noches indulgentes. Debemos volver al campo de batalla. Siempre hay más que reclamar, y somos un reino que merece más. Ahora avanzaremos para silenciar a los niños llorones del campo de guerra. Se alió de nuevo con el acosado Carlos Alberto, ahora emperador, reavivando las hostilidades. Este renovado conflicto alarmó aún más a María Teresa. Los éxitos militares de Federico y sus incesantes esfuerzos por forjar alianzas contra Austria llevaron la guerra peligrosamente cerca de su dominio. Sus húsares de Zieten avanzaron hasta Stockerau, amenazando con la destrucción. María Teresa advirtió a sus generales: El león se ha despertado y emerge de su guarida, comportándose como un adolescente envidioso que codicia todo lo que poseo. Debemos reagruparnos y fortalecer nuestras fuerzas. Las batallas venideras serán feroces, y no podemos permitir que los buitres se posen sobre nosotros aguardando un tropiezo. Cada palmo de nuestras tierras debe ser defendido, y las ansias de nuestros enemigos deben calmarse con su propia sangre. Esta es una lucha por nuestra supervivencia, y no cederemos. La catástrofe esperada no se materializó. El avance de Federico fue contenido por Sajonia, y Francia mostró escaso interés en seguir apoyando a Prusia. Aunque Federico buscaba resolver su conflicto con Austria, los acontecimientos tomaron un giro dramático con las batallas de Chotusitz y Czaslau. Estas batallas le otorgaron la victoria, pero a un coste elevado. Aún así, ambas partes deseaban poner fin a la guerra, lo que llevó a la firma del Tratado de Breslau en el verano del año 1742. Bajo este tratado, Federico obtuvo los ducados de la Alta y la Baja Silesia, así como Glatz, y renunció a cualquier otra reclamación contra María Teresa. El acuerdo estableció fronteras claras, otorgándole a ella libertad para actuar en otros ámbitos, aunque a un precio doloroso. Silesia, la joya más brillante de su corona, fue arrancada de su posesión, dejándola profundamente herida. Sin embargo, María Teresa reconoció la necesidad de este sacrificio para preservar el resto de su herencia. Con el conflicto en Silesia resuelto, María Teresa pudo redirigir su atención y sus tropas a otros frentes. Esta renovada fortaleza le permitió enfrentar a los enemigos restantes, en particular en Bohemia, donde la guerra aún proseguía. La paz de Breslavia trajo además otra ventaja. Animó a sus aliados a ofrecerle un apoyo renovado. Respaldada por estos logros, María Teresa fijó su mirada en la reconquista de Bohemia y su capital como próximo objetivo decisivo. Tras conseguir avances en Italia, a pesar de algunas concesiones, María Teresa envió refuerzos a Bohemia para apoyar el asedio de Praga. Detrás de los muros de la ciudad, las fuerzas francesas soportaban crecientes privaciones, generando zozobra tanto en Praga como en París, al punto de que el mariscal Belle-Île empezó a buscar salidas diplomáticas. Sin embargo, María Teresa se mantuvo firme,
desestimando con fría determinación tanto las condiciones de rendición de Belle-Isle como las propuestas francesas, aun sabiendo que esto podría exacerbar la cólera de sus enemigos. La situación dentro de Praga empeoró velozmente para las fuerzas francesas, pues las provisiones se agotaban y el espectro del hambre se cernía sobre la guarnición. La única esperanza de Belle-Isle residía en el cuerpo auxiliar francés comandado por Harcourt, retenido por Khevenhuller a lo largo del Danubio. Pero la ayuda parecía poco probable, ya que Francia sufría reveses en diversos frentes. El ejército francés en la parte baja del Rin también estaba estancado, sin poder prestar auxilio. Pese a estas dificultades, el rey de Francia ordenó una maniobra audaz. El comandante en jefe francés en el Rin, dejando parte de sus fuerzas para contener a los ingleses, dirigió sus tropas hacia Baviera, donde se unió a un cuerpo bávaro. Mientras tanto, el conde Mauricio de Sajonia reemplazó a Harcourt en el Danubio y eludió con éxito a las fuerzas de Khevenhuller, avanzando con rapidez hasta unirse a la división de Maillebois. Este plan temerario casi tuvo éxito, pero cuando las fuerzas austriacas del asedio se movilizaron para interceptar esta nueva amenaza, los franceses dentro de Praga intentaron escapar para reunirse con Maillebois. Ambos intentos fracasaron al final. Praga, asediada por las fuerzas de Lobkowitz, ya no podía resistir. El crudo invierno agravaba la falta de alimentos y combustible, empujando a los franceses al límite. No obstante, Belle-Isle, mediante una meticulosa planificación, logró una huida audaz con la guarnición francesa, su artillería y provisiones. Los austriacos descubrieron el repliegue demasiado tarde para impedirlo y persiguieron a los fugitivos, quienes sufrieron enormes privaciones y graves bajas, pero finalmente alcanzaron Eger. Los soldados franceses que quedaron atrás en Praga estuvieron a punto de ser capturados, pero evitaron ese destino gracias al ultimátum desesperado de su comandante. En la guerra hay victorias y derrotas. Sé que nos han rodeado y ansían nuestra sangre como perros famélicos. Dado el caso, preferiría luchar que quedarme de brazos cruzados, pero no soy tan insensato como para creer que podemos ganar esta batalla. Si nuestro destino es morir de cualquier modo, entonces lo haremos en nuestros términos. Incendiaremos esta ciudad y pereceremos en las llamas. Lo que hallarán tras nosotros no será más que las cenizas de Praga, y si así lo desean, podrán coronar a su reina entre esas ruinas. O bien, pueden elegir la sabiduría por encima de la destrucción. Hagan espacio y concédanos la dignidad de una retirada como soldados honorables. Sería la decisión más sensata que podrían tomar. Lobkowitz, reacio a arriesgar la destrucción de Praga, cedió y permitió que los franceses se retiraran. De este modo, los austriacos tomaron el control de la maltratada ciudad. A pesar de las penurias sufridas por los habitantes de Praga, muchos de los cuales habían apoyado la coronación del elector de Baviera, la clemencia de María Teresa los libró de mayores padecimientos. Con la mayor parte de Bohemia recuperada, incluyendo el territorio hasta Eger, María Teresa fue coronada con gran ceremonia como reina de Bohemia, consolidando así su autoridad en la región. La fortuna parecía ahora sonreírle a María Teresa. Hacia finales del año 1742, su posición se había fortalecido en toda Europa. En Italia, los acontecimientos se inclinaban a su favor, aunque aún persistían desafíos que solo podrían resolverse a golpe de espada. Con la llegada de la primavera, se desataron nuevas campañas en Baviera. El mariscal de campo bávaro von Seckendorf, obligado por Carlos VII a retornar a Múnich, se replegó a través del río Iser, mientras el príncipe Carlos de Lorena y el veterano general Khevenhuller
lo perseguían sin tregua. El general francés Broglio, estacionado en Osterhof, se mantuvo inactivo pese a las súplicas urgentes de Seckendorf solicitando su ayuda. La retirada se tornó aún más desastrosa cuando una división completa al mando del general Minuzzi fue aplastada en una sangrienta batalla, resultando Minuzzi capturado. Esta victoria fue celebrada con gran entusiasmo en Viena, anunciando la promesa de más éxitos por venir. Tras este triunfo, Khebenhüller dirigió su atención a las fuerzas francesas, ansioso por expulsarlas más allá del Rin. Al percibirlo, Broglio se retiró con antelación, conduciendo sus tropas hacia Ingolstadt y luego a través del Rin, donde lo aguardaban refuerzos de alrededor de 12.000 hombres. Solo al cruzar el río se sintió realmente a salvo. Baviera, desengañada por la falta de fiabilidad de sus aliados, no mostró agradecimiento alguno por esta retirada. Carlos VII, frente a su precaria situación, al fin comprendió cuán poco podía confiar en sus aliados franceses. Obligado una vez más a huir de Múnich, se enfrentaba a la perspectiva de mayores pérdidas. Sin alternativas, no le quedó más opción que negociar con Austria para salvaguardar sus territorios ancestrales. Carlos, confiando a sus consejeros más cercanos, Creí que el mundo entero estaba contra María. Sin embargo, de algún modo, ella logró multiplicar sus aliados y ponernos en nuestro lugar. Estuve tan cerca, tan cerca. Pero la fortuna e incluso los vientos han girado en su favor. Si deseamos ubicarnos en el lado correcto de la historia, debemos cambiar nuestro enfoque. Las oportunidades siempre surgen y cuando llegue el momento, deberemos estar listos para aprovechar la más ventajosa. María Teresa ofreció la paz, que Carlos VII aceptó al renunciar a sus reclamaciones sobre Austria y devolver los territorios conquistados. Ella obtuvo juramentos de lealtad en estas regiones, contrarrestando de este modo las pretensiones previas de Carlos en Bohemia. Su éxito aumentó cuando las fuerzas inglesas se sumaron al conflicto. Cruzando el río Rin por la región de Frankfurt con refuerzos, buscaban unirse a los comandantes austriacos. A pesar de la resistencia francesa bajo el mariscal de Noailles, la llegada del rey Jorge II condujo a una victoria inglesa en la batalla de Dettingen. El rey Jorge entonces coordinó con los líderes austriacos en Henao, planificando un doble cruce del Rin para alcanzar la región de Champaña. Este plan fracasó, obligando a ambos ejércitos a retirarse a sus cuarteles de invierno, no sin que los ingleses desmontaran primero las fortificaciones francesas del Rin. A pesar de los éxitos obtenidos por María Teresa en sus guerras, los problemas en Italia pesaban mucho sobre ella. El general español al mando había sido duramente criticado por su negligencia, por lo que fue reemplazado con un nuevo líder encargado de corregir errores pasados. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por el experimentado y astuto mariscal de campo austriaco, el conde Traun, cuya maestría estratégica resultó insalvable. El día 8 de febrero del año 1743, Traun aseguró una victoria decisiva en una sangrienta batalla. Poco después, se iniciaron en la ciudad de Worms negociaciones de paz entre Inglaterra, Cerdeña y Austria. Para consolidar esta alianza, María Teresa se vio de nuevo obligada a ceder parte de sus territorios, esta vez a Cerdeña. Aunque dolorosa, dicha concesión le aportó un apoyo fundamental a su causa. No mucho después de firmado el tratado, Lobkowitz, quien había sucedido a Traun como comandante, lanzó una exitosa ofensiva contra las fuerzas españolas, obligándolas a retroceder. A su vez, el rey de Cerdeña asestó un golpe demoledor al ejército franco-español, obligándolo a retirarse hacia el sur de Francia para pasar el invierno. Si bien María Teresa debió realizar sacrificios territoriales, sus ejércitos resultaron victoriosos.
Estos acontecimientos reforzaron sus alianzas y le granjearon un nuevo aliado en la persona del elector Federico Augusto el IV de Sajonia, quien prometió 20.000 tropas para su causa. Hacia finales del año 1743, sus perspectivas parecían luminosas. En una de las celebraciones por sus victorias, María Teresa se dirigió a sus amigos más cercanos con agradecimiento. Me siento profundamente satisfecha con el progreso que hemos logrado en tan solo el tercer año de mi reinado. Un futuro brillante se abre ante nosotros. Nuestros enemigos jamás imaginaron que una mujer de 23 años pudiera defender su corona con tal determinación. Pero hay mucho que ellos ignoran. Desde el momento en que tomé conciencia de mí misma y de mi lugar en este mundo, supe que mi vida sería la de una gobernante, y me preparé en consecuencia. Hombres y mujeres llevan en sus cráneos cerebros casi idénticos en tamaño y peso, gracias a nuestros incansables ejércitos y a aliados pragmáticos. Creo que hemos logrado impartir unas cuantas lecciones a quienes aún se aferran a sus erradas cacerías de brujas. No obstante, el horizonte volvió a oscurecerse con la aparición de nuevas amenazas. Federico de Prusia, el león junto al río Spree, comenzaba a agitarse. Su formidable ejército, al que antes se ridiculizaba como la Guardia Nocturna de Potsdam, era ahora reconocido como una fuerza temible, guiada por la mente aguda y la férrea determinación del propio Federico. Capítulo 5. Choque de imperios. La batalla por Silesia. A pesar de su esmerada preparación, María Teresa afrontaba el conflicto primaveral con inquietud. La muerte de Kevin Huller, su general de confianza y gran capacidad, fue un duro golpe. Su ausencia pesaba sobre Austria justo cuando se enfrentaba a una amenaza más temible, una alianza fortalecida entre Francia y España, con una Francia que ahora participaba directamente en acciones militares, en lugar de limitarse a respaldar a los oponentes de Austria desde la sombra. La campaña comenzó en los Países Bajos, donde un fuerte y bien dirigido ejército francés se oponía a las fuerzas combinadas de Austria, Holanda e Inglaterra. Estas fuerzas aliadas eran más pequeñas y carecían de una dirección unificada, lo que brindaba a los franceses una clara ventaja. Para contrarrestar esto, Austria lanzó una ofensiva en Alsacia, donde se encontraban tropas francesas y bávaras. La fuerza austriaca, liderada por el príncipe Carlos de Lorena y el querido padre Traun, como llamaban afectuosamente los soldados al conde Traun, logró éxitos notables. En los Países Bajos, los franceses tomaron la delantera, mientras que en Alsacia, los austriacos avanzaron con triunfo. Mientras Austria se empeñaba en estas campañas, la Segunda Guerra de Silesia aportó nuevos desafíos. Federico de Prusia, decidido a asegurar los territorios adquiridos recientemente, había empleado el tiempo de paz en preparar su ejército. Para entonces, contaba con un contingente bien equipado de alrededor de 120.000 soldados, abundantes provisiones y un tesoro repleto de fondos, un recurso del que Austria nunca había gozado. La capacidad de Federico para financiar su ejército sin agotar la prosperidad de su pueblo era una habilidad poco común y una ventaja significativa. Federico estaba especialmente preocupado por Silesia. Desde el Tratado de Breslavia, el poder de María Teresa había aumentado y con sus sólidas alianzas bien podría intentar recuperar la provincia, una pérdida que nunca había aceptado por completo. Federico creía que sus ambiciones harían el conflicto inevitable. Antes de dar el paso, Federico se dirigió a sus comandantes en el Consejo de Guerra. María Teresa ha ganado recientemente tanto fuerza como experiencia. Es probable que su confianza haya crecido también.
Solo es cuestión de tiempo antes de que aproveche la primera oportunidad de reclamar los territorios que le arrebatamos. Si desean evitar un desastre, deben anticiparse. De lo contrario, no son más que necios. Yo no soy ningún necio, y no permaneceré sentado en mi trono esperando a que ella suelte a sus sabuesos contra mí. Tal vez esto marque el inicio de su caída, o quizás sea la mejor ocasión para apropiarnos de aquello que considera suyo. A pesar de comprender el valor de ganarse el apoyo de príncipes alemanes neutrales, los esfuerzos de Federico por asegurar su respaldo fracasaron. Se alió, en cambio, con Francia, con el emperador Carlos el VII y con otras potencias, consolidando su posición y garantizando la fuerza de su campaña contra Austria. El corazón de María Teresa se hundió al enterarse de las acciones de Federico, pero su fe en Dios y en la justicia de su causa le brindaron fortaleza. Sus palabras reflejaban su determinación. Dios conoce la rectitud de mi causa. Él me protegerá como lo ha hecho antes. Cartas entre María Teresa y Federico siguieron a continuación, cada uno acusando al otro de haber roto su tratado. Estos intercambios resultaron inútiles y se declaró la guerra oficialmente, supuestamente en apoyo del emperador Carlos el VII. El ejército de Federico, de alrededor de 100.000 soldados, invadió Bohemia, mientras que parte de sus fuerzas permanecía en Kurmark y Silesia para asegurar esos territorios. La invasión de Federico tomó por sorpresa a Sajonia. A pesar de algunos intentos de resistencia, su general, Ziethen, despejó el camino con sus húsares, y Federico llegó a las puertas de Praga con asombrosa rapidez. Ante esta grave amenaza, María Teresa convocó a la milicia para defender sus tierras. Sin embargo, no podían igualar la disciplina y el poderío del ejército prusiano de Federico. Desesperada, recurrió una vez más a su leal Hungría. Viajó a Presburgo, y sus apasionadas palabras y su presencia regia inspiraron nuevamente a los húngaros. En una muestra extraordinaria de devoción, 40.000 húngaros se reunieron para luchar por ella, con otros 30.000, formando una fuerza de reserva y 10.000 enviados de inmediato a Bohemia para enfrentar el avance de Federico. Esta movilización se debió en gran medida a los esfuerzos del anciano Palatino Palfi, quien, aunque incapaz de combatir personalmente, movilizó a sus compatriotas en favor de María Teresa. En agradecimiento, María Teresa le envió una carta que permanece como un ejemplo imperecedero de elocuencia, acompañada de obsequios significativos: su mejor caballo, una espada enjollada y un anillo con diamantes. Su carta decía: Mi padre Palfi, le envío este caballo, digno de ser montado solo por el más noble de mis súbditos. Acepte también esta espada para defenderme de mis enemigos y conserve este anillo como muestra de mi perdurable afecto. María Teresa. La noticia de la carta de María Teresa y de sus obsequios a Palfi se difundió con rapidez por Hungría, desatando una ola de entusiasmo entre el pueblo húngaro. Conocidos por su lealtad y su disposición al sacrificio por su soberana, se sintieron profundamente conmovidos por este gesto. Sin embargo, antes de que llegaran los refuerzos húngaros, Federico capturó Praga, junto con varias otras ciudades clave. Los aliados de María Teresa comenzaron a perder la esperanza, pero su resolución no flaqueó. Una vez que las fuerzas húngaras llegaron a su lado, María Teresa presionó a Sajonia para que tomara medidas decisivas y llamó al príncipe Carlos de Lorena a Bohemia. A pesar de los desafíos que suponía enfrentar a un oponente tan formidable, el príncipe Carlos obtuvo un éxito sorprendente. Las tropas austriacas procedentes de Alsacia se unieron a los refuerzos de Sajonia, y el experimentado conde Traun ideó una estrategia magistral para aislar a Federico de Praga y someterlo a la rendición mediante el hambre.
Federico intentó repetidamente atraer a Traun a una batalla campal, pero éste evitaba con destreza el enfrentamiento directo. En su lugar, su caballería ligera hostigaba sin tregua a las tropas de Federico, capturando las líneas de suministro y cortando las provisiones. Mientras tanto, los habitantes de Bohemia, colaborando con los soldados de María Teresa, enterraban los suministros para negárselos a los prusianos y se internaban en los bosques. Federico, furioso y frustrado, contemplaba cómo sus hombres sufrían hambre y penalidades. La moral se desplomaba, estallaban disputas entre los soldados y las deserciones aumentaban. Finalmente, a pesar de su renuencia, Federico se vio obligado a retirarse. Con la retirada de Federico, Austria recuperó el control de Bohemia con mínimas pérdidas. Traun, aprovechando el impulso, persiguió a los prusianos en dirección a Glatz y la Alta Silesia. Parecía que María Teresa podría por fin reclamar Silesia, la provincia que tanto había lamentado perder. Sin embargo, justo cuando la victoria parecía cercana, la situación dio un giro inesperado, amenazando sus esperanzas. El ejército austriaco había sido dispersado con demasiada ligereza. Las tropas sajonas se habían retirado y otros destacamentos fueron enviados a frentes lejanos, dejando a los prusianos la oportunidad de reagruparse y pasar a la ofensiva. Federico aprovechó el momento, obligando al conde Traun a retirarse a Moravia. Los austriacos lograron asestar algunos duros golpes antes de que ambos ejércitos se replegaran a sus cuarteles de invierno. Aunque María Teresa tuvo que ceder ciertas ventajas a Federico, en conjunto la campaña había favorecido a la emperatriz. Federico, receloso de prolongar el conflicto, manifestó su disposición a hacer las paces, pero María Teresa rechazó sus aproximaciones. Había forjado una nueva alianza con Inglaterra, Holanda y Sajonia, vislumbrando la oportunidad de recuperar Silesia, la joya arrancada de su corona. Justo al inicio de la campaña de la primavera, el emperador Carlos VII falleció el día 20 de enero del año 1745. Su muerte alteró drásticamente el panorama político. María Teresa, resuelta a devolver la corona imperial a su propia casa, vio la ocasión de colocarla sobre la cabeza de su esposo. María Teresa acogió con gratitud las novedades y oró fervientemente a Dios por la noche. Dios Todopoderoso, envía tu luz celestial sobre mí, que tu calor inflame mi alma y que sus llamas enceguezcan los ojos de mis enemigos. Y a aquellos más cercanos a mí, que traman apuñalarme por la espalda a la menor oportunidad, infunde tal terror en sus corazones que sueñen con ser aplastados bajo mi caballo, como ratones de campo bajo mis pies. Aunque el difunto emperador había aconsejado a su hijo, Maximiliano José, que hiciera las paces con Austria y renunciara a sus pretensiones a la corona imperial, el joven elector cayó bajo la influencia de asesores ambiciosos. Las sucesivas victorias militares austriacas lo obligaron pronto a abandonar Múnich, un destino que también había sufrido su padre. Al desmoronarse su posición, Maximiliano José finalmente siguió el sabio consejo paterno y buscó la paz, firmada en Füssen el día 22 de abril del año 1745. El Tratado de Füssen restauró todos los territorios conquistados a Maximiliano José, pero le exigió renunciar a cualquier reclamación sobre la sucesión austriaca. Reconoció los derechos de María Teresa bajo la sanción pragmática y prometió su apoyo a su esposo en la próxima elección imperial. Este acuerdo desmanteló la Unión de Frankfurt, dejando a Federico de Prusia aislado. La situación de Federico se volvió aún más precaria cuando Rusia declaró que no toleraría ningún ataque contra Sajonia.
Esta postura equivalía a una promesa tácita de apoyo a Austria, reforzando así la alianza cuádruple de Austria, Inglaterra, Holanda y Sajonia, formada en Varsovia, y dejando a Federico enfrentado a una oposición cada vez más unida. Federico consideró más sensato buscar la paz antes que enfrentarse a probabilidades abrumadoras. Sin embargo, a pesar de ofrecer condiciones favorables, sus negociaciones fracasaron porque se rehusó a ceder Silesia, territorio que María Teresa estaba decidida a recuperar. Al centrar su atención en Sajonia, María Teresa logró asegurar su alianza, aislando aún más a Federico. Su posición se tornó cada vez más desesperada a medida que sus recursos financieros menguaban. La platería real ya había sido fundida para acuñar monedas, pero ni siquiera eso resultó suficiente. Federico, consciente de la precariedad de su situación, se mantuvo impávido. Su mente aguda y su espíritu resiliente rehusaban sucumbir al temor. Al reanudarse la campaña, el equilibrio de poder había cambiado. María Teresa envió un ejército de alrededor de 80.000 hombres, unido a cerca de 30.000 sajones, para recuperar Silesia. Sus fuerzas irradiaban confianza, alimentada por rumores de que Federico estaba desanimado y abatido tras sus recientes fracasos. Lo que no sabían era que el propio Federico había propagado esos rumores como parte de una estrategia deliberada. Federico tendió una trampa a los austriacos. Escogió una posición oculta, aguardando con calma y seguridad a que el príncipe Carlos de Lorena guiara a las fuerzas austriacas a través de las montañas. Su plan funcionó a la perfección. Los austriacos, ajenos a la verdadera magnitud del ejército de Federico, confundieron un pequeño destacamento visible desde una cima con la retaguardia de una fuerza en retirada hacia Breslavia. Convencidos de que tenían la ventaja, avanzaron directo hacia la emboscada cuidadosamente preparada por Federico. En la mañana del 4 de junio, las fuerzas de Federico cruzaron el arroyo en Strigau y se toparon inesperadamente con 2 batallones sajones. Sorprendidos por la presencia de los prusianos, los sajones se detuvieron para esperar refuerzos. No obstante, Federico no perdió tiempo y desató una devastadora andanada de artillería. La caballería austriaca lanzó un contraataque, pero rápidamente cayó en el caos y fue derrotada sin contemplaciones. Los 2 batallones de vanguardia sajones fueron prácticamente aniquilados, y las fuerzas austriacas que los seguían sufrieron un destino similar. El príncipe Carlos de Lorena, al mando del ejército austrosajón, había sido completamente engañado. Creyendo que el estruendo de los cañones y los disparos de mosquete formaban parte del esfuerzo sajón por tomar Striegau, no vio necesidad de enviar refuerzos. Seguía convencido de que los prusianos se retiraban hacia Breslavia. Para cuando comprendió que los sajones se hallaban en plena retirada y entendió lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Las tropas de Federico lanzaron un ataque a gran escala y, pese a los esfuerzos del príncipe Carlos por organizar una defensa, austriacos y sajones se vieron desbordados. El príncipe Carlos de Lorena debatió la posibilidad de retirarse con sus asesores en el campo de batalla. Nos enfrentamos a un ejército poderoso, agazapado con precisión casi impecable en su emboscada. La valentía insensata no es lo que necesitamos ahora. Hay sabiduría en retroceder antes de sufrir mayores pérdidas. Conocemos nuestra fortaleza y confiamos en nuestros soldados. Pero esto es un juego de ajedrez. Y esta vez la estrategia del león ha superado a la nuestra. Dejémoslo forcejear con su propia ambición mientras nos reubicamos, prolongamos el enfrentamiento y aguardamos refuerzos. Debemos actuar con rapidez y decisión para preservar nuestra ventaja. Tras 5 horas de encarnizado combate, Carlos no tuvo más opción que retirarse a través de Hohenfriedberg.
Federico, pese a su victoria, no pudo perseguir a las fuerzas enemigas debido al agotamiento de sus tropas. La batalla significó una derrota devastadora para Austria y Sajonia, pero la victoria de Federico no produjo los resultados estratégicos que esperaba. El príncipe Carlos se replegó hacia Bohemia, donde estableció una sólida posición defensiva junto a las fuerzas sajonas restantes. Federico lo siguió, pero no se atrevió a atacar una posición austriaca tan bien fortificada. Durante 3 meses, ambos ejércitos permanecieron inactivos, sin que ninguno se arriesgara a lanzar una ofensiva sin refuerzos. Mientras tanto, la guerra en Flandes continuaba con ímpetu y los franceses lograban varias victorias sobre los aliados. El rey Jorge II de Inglaterra, en una posición precaria ante Francia, buscó mediar la paz entre María Teresa y Federico. Se redactó un acuerdo preliminar, pero cuando María Teresa supo que garantizaba a Federico la posesión de Silesia, se negó rotundamente a aceptarlo. María Teresa restó importancia a la derrota en Hohenfriedberg. Conservaba una firme confianza en las capacidades del príncipe Carlos de Lorena, en la lealtad de sus tropas húngaras y en la creciente probabilidad de que su esposo fuera coronado emperador. Con su determinación intacta, se negó a renunciar a su preciada Silesia, una provincia que estaba decidida a recuperar. María Teresa declaró: No permitiré que el león descanse en paz hasta que se vea obligado a devolver lo que me pertenece legítimamente. Una vez, me sorprendió con su oportunismo y astucia. Ahora, Federico teme mi fuerza y recurre a maniobras engañosas en el campo de batalla para intentar derrotarme. Le demostraré que nada en este mundo se obtiene con facilidad. Ni un solo metro cuadrado de mi herencia le será entregado. El mayor anhelo de María Teresa se hizo realidad cuando su esposo, Francisco Esteban, fue elegido y coronado como el emperador Francisco I. Este triunfo renovó su esperanza y determinación, impulsándola a proseguir con vigor la guerra. Los esfuerzos del rey, Jorge II de Inglaterra, por concertar la paz fracasaron y Federico reanudó las hostilidades. María Teresa se negó a ceder Silesia, obligando a Federico a enfrentarse a un conflicto desafiante. En Silesia, las fuerzas húngaras habían tomado Kosel, lo que llevó a Federico a enviar una parte de su ejército para recuperarla, lo que lograron con éxito. Otro destacamento se dirigió a unirse al experimentado general de Sauer en Halle, con el objetivo de contener a los sajones que amenazaban Brandeburgo. El propio Federico comandaba una fuerza de apenas 22.000 hombres contra un ejército austriaco más numeroso. La demora en actuar permitió a los austriacos acercarse peligrosamente, dejando a Federico sin más remedio que combatir. El 30 de septiembre de 1745, cerca de Soor, mientras Federico se disponía a reposicionar sus tropas, el príncipe Carlos de Lorena lanzó un ataque. Federico organizó rápidamente sus fuerzas y contraatacó con una cargada de caballería decisiva, marcando el rumbo hacia una victoria prusiana. Inspirada por la caballería, la infantería luchó con admirable valentía, asegurando un triunfo brillante para Federico. Su ejército permaneció en el campo de batalla sin ser perturbado durante 5 días antes de dirigirse a Silesia para establecerse en sus cuarteles de invierno. Surgieron nuevas esperanzas de paz, pero se desvanecieron con rapidez. En Viena se planificó una campaña invernal con el objetivo de golpear directamente Berlín. Bajo el mando del príncipe Carlos de Lorena, el ejército austriaco pretendía unirse a las fuerzas del Rin y a las tropas sajonas en Halle antes de converger sobre la capital prusiana. Sin embargo, los planes de María Teresa llegaron a oídos de Federico, quien actuó con prontitud fiel a su estrategia de anticipar el desastre.
Federico afrontaba riesgos considerables, pues Rusia había prometido apoyar a Sajonia si Prusia atacaba. A pesar de ello, se unió a su ejército principal en Silesia, asegurando la frontera antes de moverse con sigilo y rapidez para enfrentar a austriacos y sajones en la Alta Lusacia. En Kunnersdorf, Federico lanzó un ataque repentino y exitoso, desbaratando cualquier esperanza de una captura sorpresiva de Berlín. La victoria prusiana minó la moral de las fuerzas austriacas y el príncipe Carlos se replegó a Bohemia, poniendo fin a su ofensiva de invierno. Los éxitos de Federico no se detuvieron con su victoria en Lusacia. Convocó al general de Sauer para que se le uniera en Sajonia, avanzó sobre Dresde y ofreció condiciones de paz a los sajones. Sin embargo, su oferta fue rechazada, quedando el asunto por resolver en el campo de batalla. El choque decisivo tuvo lugar en Kesselsdorf, donde un error crítico por parte de los sajones otorgó a Prusia una clara victoria. El príncipe Carlos, incapaz de mantener su posición, se retiró con su ejército y los sajones abandonaron su capital. Federico entró en Dresde el 18 de diciembre de 1745. El triunfo de Federico allanó el camino hacia la paz. Poco después, se acordaron los términos por los cuales Federico reconocía formalmente los derechos electorales de María Teresa en Bohemia, así como la legitimidad de la elección de su esposo como emperador. No obstante, él conservaba el control de Silesia, la provincia que Austria había intentado recobrar durante tanto tiempo. Aunque Austria sufrió pérdidas considerables durante la guerra, María Teresa logró uno de sus objetivos principales, el reconocimiento del título imperial de su esposo. Aún así, se vio obligada una vez más a aceptar el dominio prusiano sobre Silesia, ocultando su desazón tras una fachada de firmeza diplomática. Sajonia, habiendo padecido el poderío militar de Federico, se sintió aliviada al salir del conflicto con concesiones mínimas. El Tratado de Dresde puso fin a las hostilidades inmediatas y restauró la estabilidad en los asuntos internos de María Teresa, duramente afectados por la larga y destructiva guerra. Capítulo 6. El terremoto político. El camino hacia la Guerra de los 7 años. En Italia, la situación se volvió aún más desafiante para María Teresa. Génova, que anteriormente había permanecido neutral, se alió con España, Nápoles y Francia, sumando 10.000 soldados a las fuerzas enemigas. Para el mes de mayo, el ejército combinado que se oponía a Austria y a su aliada Cerdeña ascendía a 70.000 efectivos, creando una amenaza significativa. La emoción era intensa en el Senado de Génova, y un noble no dudó en expresar sus audaces reflexiones. Durante demasiado tiempo, hemos permanecido indiferentes a los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor, sin dar los pasos necesarios para reclamar nuestra parte. Una muchacha joven ha agitado las aguas y lo ha hecho junto a un muchacho adolescente que parece creer que la guerra es tan simple como jugar con sus juguetes. Ha llegado el momento de alinearnos con los vencedores. Debemos asegurarnos nuestra porción del pastel y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan ante nosotros. El Tratado de Dresde proporcionó algo de alivio a María Teresa, pero también exigió mayor vigilancia y esfuerzo. Si bien el tratado brindó una tregua temporal, la emperatriz tuvo que enfrentar la crisis que empeoraba en Italia. Para fortalecer su posición, envió refuerzos y nombró al príncipe Wenzel Liechtenstein para comandar las fuerzas austriacas. 30.000 tropas frescas, lideradas por un comandante capaz, mejoraron drásticamente las perspectivas de su ejército. La campaña comenzó en la primavera del año 1746,
Y pronto, los acontecimientos cambiaron a favor de Austria debido a un hecho inesperado. El día 9 de julio, murió el rey Felipe V de España, y Fernando el VI lo sucedió en el trono. A diferencia de su predecesor, Fernando buscaba la paz, lo que debilitó el esfuerzo bélico español. Además, la retirada de 6.000 tropas españolas de Italia inclinó aún más la balanza en favor de Austria. El cambio en el liderazgo militar español en Italia, combinado con la retirada de 6.000 tropas hacia España, fortaleció significativamente la posición de Liechtenstein, una ventaja que resultó decisiva con rapidez. La batalla del día 10 de agosto eliminó de manera efectiva la amenaza española para el ejército de María Teresa, permitiéndole dirigir su atención hacia Génova. La otrora orgullosa república, ya inquieta por los acontecimientos recientes, cayó en pánico cuando las fuerzas austriacas capturaron Boqueta. El Senado genovés se vio obligado a rendirse ante los vencedores. Aunque Génova enfrentó duras consecuencias por sus actos, la propia María Teresa intentó moderar el severo castigo que Botha infligió a la república derrotada. Ella reconocía que Génova ya había sufrido mucho, tal vez demasiado, como los sucesos posteriores demostrarían. Sin embargo, el éxito de Austria pronto se vio socavado por las ambiciones de sus aliados, Inglaterra y Cerdeña. Distraídos por su deseo de atacar Nápoles, estos aliados desviaron recursos y atención, obligando a Austria a centrar sus esfuerzos en perseguir a las fuerzas francesas y españolas en Niza. Los austriacos avanzaron en Provenza, pero pronto se vieron detenidos. El trato duro hacia Génova había provocado un levantamiento popular, demostrando que un pueblo empujado a la desesperación lucharía por su libertad. La rebelión en Génova, combinada con la mala gestión y la crueldad excesiva de Botha, asestó a Austria un golpe severo. La insurrección obligó a Botha a huir, y el general Brown tuvo que retirarse de Provenza. Génova recuperó su independencia y Austria sufrió pérdidas significativas en hombres, suministros y territorio. María Teresa se vio obligada a reflexionar sobre cómo la arrogancia y las tácticas duras de sus fuerzas habían conducido a una derrota tan costosa. La guerra en Italia se prolongó con resultados mixtos hasta que el Tratado de Aquisgrán puso fin al conflicto. Sin embargo, Austria obtuvo poco de la paz, y María Teresa sintió profundamente el peso de esta conclusión insatisfactoria. María Teresa habló a sus diplomáticos. Estoy segura de que hemos hecho todo lo posible en el campo de batalla. Hemos llevado la diplomacia hasta sus límites, gracias a personas tan hábiles como ustedes. Aún así, la meta original sigue distante. Sin embargo, hemos ganado una tregua ante los buitres que nos rodean durante un tiempo. Ahora es el momento de volver la mirada hacia nuestro interior. Los tiempos están cambiando, y debemos aprovechar la ocasión para fortalecer y modernizar nuestro imperio. Nuestro pueblo debe sentir la presencia de sus gobernantes. Si cuidamos de ellos en tiempos de paz, ellos permanecerán a nuestro lado en tiempos de guerra. Después de años de guerra, María Teresa redirigió su atención desde el campo de batalla hacia el bienestar de su pueblo. Con su mente aguda y naturaleza compasiva, concentró su energía en reconstruir y mejorar su imperio. La guerra, incluso cuando se libra por causas nobles, conlleva sufrimiento y degradación, como recuerda el viejo dicho alemán. La paz nutre, el conflicto consume. A pesar de las penurias y pérdidas, María Teresa emergió del conflicto de 8 años con su poder intacto y con los esfuerzos de sus enemigos por debilitarla frustrados. Aunque ganó poco en territorio, ganó mucha sabiduría y experiencia. Los 8 años de paz que siguieron brindaron a María Teresa el tiempo y la oportunidad para llevar a cabo las reformas que había concebido. Estas reformas eran esenciales,
pues los sistemas de gobierno heredados de la Edad Media ya no se adaptaban a las necesidades de una sociedad más avanzada y en evolución. Las prácticas anticuadas y las formalidades engorrosas debían abandonarse para crear una administración en armonía con el progreso de la época. María Teresa comprendía claramente los desafíos que enfrentaba, reconocía las debilidades del viejo sistema, las necesidades de su pueblo y el alcance de su poder. Su liderazgo demostró la verdad del dicho: uno mismo es el hombre, mientras impulsaba estas reformas necesarias. Fue su determinación y guía las que remodelaron la administración y mejoraron la vida de sus súbditos, consolidando su legado como una soberana profundamente comprometida con el progreso y el bienestar de su imperio. María Teresa reconoció la sabiduría del consejo que el príncipe Eugenio le había dado a su padre, un consejo que él lamentablemente había ignorado. La reorganización del ejército se convirtió en su máxima prioridad. Aunque, bien consciente de sus deficiencias, abordó las reformas necesarias con método y paciencia, implementando cambios mesurados pero efectivos. Su excelencia como líder brilló no solo en su influencia directa, sino también en su habilidad para identificar a personas capaces y colocarlas en posiciones donde pudieran tener el mayor impacto. La transformación del ejército austriaco fue testimonio de esta habilidad. La disciplina mejoró significativamente, y un renovado sentido de espíritu y entusiasmo se propagó por las filas. Para cuando comenzó la Guerra de los 7 Años, incluso Federico de Prusia reconoció el cambio, afirmando, según se dice, «Estos ya no son los viejos austriacos». Sin embargo, junto con sus capacidades mejoradas, el ejército conservó su profundo amor y lealtad hacia María Teresa, acogiendo voluntariamente sus reformas. Dos de sus aliados clave en esta empresa fueron el conde Daun y el príncipe Wenzel Liechtenstein. El conde Daun, perteneciente a una familia noble con una larga tradición militar, desempeñó un papel fundamental en la reforma de la infantería. El príncipe Liechtenstein se dedicó a modernizar la artillería, una rama en la que Federico había demostrado habilidad. Incluso la caballería, que había servido de modelo para las fuerzas de Federico, experimentó mejoras. María Teresa se interesó personalmente en la cría de caballos para fortalecer la caballería y mostró gran preocupación por el cuidado de los soldados, en especial a través de su apoyo a los hospitales militares. Uno de sus logros más impresionantes fue la construcción de una frontera militar a lo largo de la frontera turca. Esta línea fortificada sirvió como una defensa crucial contra invasiones y ataques sorpresivos, un problema recurrente en las guerras anteriores con el Imperio Otomano. Si sus esfuerzos por fortalecer el ejército estaban impulsados por su deseo de recuperar Silesia, era comprensible. Su profundo apego a la provincia perdida y su convicción de que su rivalidad con Federico conduciría inevitablemente a un nuevo conflicto, hicieron que sus preparativos fueran a la vez prácticos y necesarios. La historia demostró que sus instintos eran correctos. Dos líderes tan decididos como María Teresa y Federico de Prusia no podían permanecer en paz por mucho tiempo. Los esfuerzos de María Teresa para fortalecer el ejército estaban inseparablemente ligados a otro asunto crítico: asegurar la financiación necesaria para futuras guerras, incluida la posible reconquista de Silesia. Comprendía bien la verdad de la máxima de Montecuculi: los 3 requisitos esenciales para la guerra son dinero y aún más dinero. Abordar la situación financiera de Austria se convirtió en su segundo gran desafío, uno que enfrentó con su característica determinación y sabiduría. Austria era rica en recursos naturales, pero la mala gestión había obstaculizado su uso efectivo. María Teresa
reconoció la necesidad de una economía juiciosa y tomó medidas decisivas para reducir el despilfarro y la extravagancia que habían caracterizado el reinado de su padre. También comprendió que simplemente imponer fuertes impuestos a sus súbditos no resolvería el problema. En su lugar, se enfocó en desarrollar los recursos del país y en implementar reformas que equilibraran la equidad con el crecimiento económico, otra prueba de su perspicacia política y liderazgo. La tensión financiera de la guerra anterior había obligado a Austria a imponer pesados impuestos, pero el sistema defectuoso solo agravaba la carga sobre el pueblo. La ineficiencia y la injusticia del sistema tributario habían causado una amplia frustración y descontento. María Teresa se dispuso rápidamente a remediar este problema, ideando un sistema más equitativo que reducía las exenciones y aseguraba una base impositiva más amplia. Sus reformas estaban diseñadas para aliviar la presión financiera sobre sus súbditos, al tiempo que generaban ingresos sostenibles para el Estado. Se recuerdan las palabras de María Teresa incluso siglos después. No es a través del derramamiento de sangre que un país se engrandece, sino guiando a un pueblo hacia la prosperidad. El éxito de María Teresa como gobernante se debió en parte a su juicio excepcional al seleccionar asesores talentosos y capaces. Su tacto e intuición naturales, que le habían servido para reformar el ejército, resultaron igualmente eficaces en asuntos políticos. Entre sus hombres de confianza, uno se destacó: Wenzel Anton von Kaunitz. Hábil y astuto diplomático, Kaunitz no solo trajo honor a Austria en sus altos cargos, sino que también demostró ser un aliado devoto e invaluable para implementar los ambiciosos planes de María Teresa. Uno de estos planes, inicialmente propuesto por Inglaterra, buscaba asegurar la corona imperial del Sacro Imperio Romano para la familia de María Teresa. La idea era designar a su hijo, el archiduque José, como rey de Roma, asegurando así su sucesión como emperador tras la muerte de su esposo. Este arreglo pretendía mantener la estabilidad y evitar futuras guerras como las que habían asolado el imperio. Aunque el plan tenía beneficios claros, se interponían obstáculos considerables, entre ellos Prusia, Francia y las complejidades de la política alemana. Mientras María Teresa observaba con cautela la propuesta, evitaba comprometerse abiertamente. Sin embargo, Inglaterra presionaba con insistencia, generando sospechas sobre sus verdaderas intenciones respecto a Austria. Finalmente, las motivaciones de Inglaterra quedaron claras, y María Teresa decidió abandonar el plan por completo. Esta decisión tensó las relaciones entre ambos países. Durante las negociaciones, la conducta de Inglaterra llevó a Kaunitz a intervenir, defendiendo la dignidad de la corona austriaca y protestando ante el comportamiento diplomático inaceptable de Inglaterra. Sus protestas fueron ignoradas y las tensiones aumentaron. La situación se agravó aún más debido a desacuerdos en los Países Bajos, lo que provocó intercambios cada vez más ásperos entre ambas naciones. Una ruptura diplomática total parecía inevitable. Sin embargo, Kaunitz, mostrando su característica visión estratégica, demoró cualquier rompimiento definitivo hasta asegurar una alianza con Francia. El objetivo principal de María Teresa, desde que asumió el poder, había sido la recuperación de Silesia. Para lograrlo, buscaba aliarse con Francia, con la esperanza de utilizar esa alianza en su favor. El centro de su plan era aislar a Prusia de sus aliados, una estrategia que también se alineaba con su deseo de humillar a Federico de Prusia. El profundo dolor de María Teresa por la pérdida de Silesia la llevó a apoyar plenamente estos esfuerzos. Asegurar una alianza con Francia sería un paso crítico hacia ambos objetivos. Mientras tanto,
Inglaterra y Francia se acercaban al conflicto por disputas territoriales en Canadá. Inglaterra planeaba involucrar a Francia en una guerra europea como distracción, lo que le permitiría perseguir sus intereses coloniales. Esta estrategia, sin embargo, requería aliados para proteger Hannover, que seguía siendo vulnerable incluso con tropas adicionales. Inglaterra se dirigió a Austria, exigiendo saber cuánta ayuda militar podría ofrecer si Francia y Prusia invadían los Países Bajos y Hannover. María Teresa, consciente de las prioridades inglesas, respondió que no podía retirar tropas de Bohemia sin arriesgar un ataque prusiano. Ofreció enviar 25.000 tropas a los Países Bajos según lo acordado, pero insistió en que Inglaterra asumiera la responsabilidad de asegurar apoyo adicional de los príncipes alemanes soberanos. La respuesta inglesa fue exigir no solo 30.000 tropas para los Países Bajos, sino también fuerzas adicionales para defender Hannover. María Teresa se negó, lo que llevó a Inglaterra a amenazar con romper su alianza con Austria a menos que se cumplieran sus demandas. María Teresa comentaba los últimos acontecimientos con sus asesores. Me inquietan profundamente las exigencias de los británicos. Siempre parecen tener otro plan en mente, y comprender sus verdaderas intenciones es crucial. Tengo mayor confianza en nuestra alianza con Francia. Al menos con ellos, está claro dónde se sitúan. Hemos logrado mantener la calma durante un tiempo, pero las ruedas del destino vuelven a girar. Debemos prepararnos para una gran guerra, tal vez la más grande de nuestro tiempo. Esta podría ser mi última oportunidad de recuperar lo que legítimamente me pertenece. Todas nuestras relaciones exteriores deben ser revisadas con este objetivo en mente. María Teresa contraatacó especificando sus condiciones, resaltando lo que requería de Inglaterra a cambio de defender los territorios austriacos contra Prusia e Italia. Antes de que su respuesta pudiera ser entregada, Inglaterra elevó de nuevo sus demandas, pero Kaunitz, el principal diplomático de María Teresa, las ignoró. Las relaciones entre ambos países habían llegado a un punto límite, e Inglaterra finalmente puso fin a su alianza con Austria, uniéndose en cambio a Federico de Prusia. Federico, ya consciente de una alianza secreta contra él que involucraba a Austria, Sajonia y Rusia, información obtenida a través de un traidor en Dresde, aceptó rápidamente las propuestas de Inglaterra. Su antigua alianza con Francia ya se había disuelto, sin esperanzas de renovarse. Mientras tanto, María Teresa consolidaba su nueva alianza con Francia, culminando en el Tratado del día 1 de mayo del año 1756. Esta dramática reorganización de alianzas marcó un cambio significativo en la política europea, preparando el terreno para la Guerra de los 7 Años. A medida que las nubes de tormenta se reunían una vez más, el viejo equilibrio de poder quedó trastocado y un nuevo capítulo de conflictos comenzó a escribirse. Capítulo 7. La invasión de Federico. Sajonia en crisis. Federico, fiel a su estrategia de enfrentar el peligro de frente, decidió golpear primero en lugar de esperar a que sus enemigos actuaran. Considerando Sajonia como un objetivo hostil y estratégico, lanzó una invasión sin una declaración formal de guerra. Con un ejército de 60.000 hombres divididos en 3 divisiones, Federico avanzó con rapidez, capturando posiciones clave. El día 10 de septiembre del año 1756 entró en Dresde. El elector de Sajonia, quien también era rey de Polonia, huyó a la fortaleza de Königstein, considerada inexpugnable, donde su ejército de 17.000 efectivos había tomado posición. Antes de dar su paso, Federico deliberó con sus asesores. Debemos golpear como un relámpago, con rapidez y decisión.
Austria solo es efectiva cuando se le da tiempo de responder, pero su burocracia engorrosa y excesivamente compleja juega a nuestro favor. Nuestros objetivos están claros, nuestro propósito es firme y nuestra confianza es absoluta. Para cuando María saboree su café matutino, ni siquiera se dará cuenta de lo que ha perdido. Para cuando sus comandantes le lleven la noticia, las pérdidas ya serán completas. En el momento en que sienta mi aliento en su nuca, responderá con la férrea determinación y la obstinada ambición que también conocemos. Por eso debemos mantener la disciplina y la firmeza a cada paso. No puede haber vacilaciones. Esta vez marchamos hacia una victoria duradera, y espero que todos sean plenamente conscientes de la gravedad de esta misión. La esposa del elector, la reina, permaneció en Dresde. Cuando Federico ordenó la incautación de los archivos secretos de Sajonia, ella intentó bloquear el acceso, declarando que los documentos solo podrían ser tomados por la fuerza. Sin inmutarse, los soldados de Federico la sobrepasaron, forzaron los arcones y se apoderaron de los papeles. Estos confirmaron la existencia de una alianza secreta contra él, cuyos detalles Federico ya conocía a través de un traidor en Dresde. A pesar de este incidente, Federico trató a la reina con respeto, aunque Sajonia sufrió bajo su ocupación. Si bien el saqueo estaba oficialmente prohibido, el país afrontó fuertes gravámenes, vio vaciados sus arsenales y confiscadas sus rentas estatales. Federico trató a Sajonia como si fuera parte de Prusia, aunque procuró minimizar el daño a su población siempre que fuera posible. Sin prestar atención a las protestas del emperador y de Francia, Federico se concentró firmemente en sus objetivos. Las tropas sajonas estacionadas al pie de Königstein estaban en una posición defensiva sólida, imposible de atacar frontalmente. Federico se dispuso a rendirlas por hambre, rodeando su posición y cortando sus suministros. Luego marchó hacia Bohemia para impedir que los sajones recibieran refuerzos austríacos. Bohemia estaba defendida por dos ejércitos austriacos, uno bajo el mando del mariscal Brown en Kolin y otro bajo el general Piccolomini, inicialmente en Olmütz y luego en Königgrätz. Era Brown quien representaba la mayor amenaza para el plan de Federico de someter a Sajonia. Sin embargo, el avance rápido e inesperado de Federico en Bohemia tomó a Brown por sorpresa, dejándolo sin preparación para actuar de inmediato. Pasaron semanas antes de que Brown estuviera listo para moverse, otorgando a Federico un valioso tiempo para consolidar su posición. El ministro de la Guerra de Austria, considerado uno de los mariscales de campo más cautelosos, buscaba minimizar los riesgos para el ejército. Su estrategia consistía en presionar a Federico para que aliviara a Sajonia sin verse obligado a marchas prolongadas o batallas innecesarias. Este enfoque prudente demoró la capacidad de Austria para desafiar eficazmente a Federico, dejando a Sajonia frente a la fuerza completa del poderío militar prusiano. El mariscal Brown envió una fuerza de 8.000 hombres bajo el mando del conde Wied a Losowitz, mientras él se desplazaba desde Kolin para posicionarse cerca de Budin. La vanguardia de Wied chocó con los prusianos en Peterswald el día 10 de septiembre, obligando a Brown a entrar en acción. La batalla resultante cerca de Losowitz, en el mes de octubre del año 1756, fue inconclusa, con ambos bandos proclamándose vencedores. Mientras tanto, el ejército sajón en Königstein estaba en una situación desesperada, sufriendo hambre. Un intento de escapar fracasó, y un segundo esfuerzo los dejó en una posición igualmente vulnerable. Los prusianos los rodearon de nuevo con rapidez. Brown, apresurándose a rescatar a los sajones asediados, se vio obligado a retirarse tras no lograr abrirse paso a través de las líneas prusianas.
Sin opciones restantes, los sajones se rindieron a Federico, entregaron su artillería y depusieron las armas. Esta derrota aplastó las esperanzas de resistencia de Sajonia. Sin embargo, Federico mostró una magnanimidad inesperada hacia el ejército derrotado y concedió neutralidad a la fortaleza de Königstein y sus ocupantes. El elector de Sajonia optó por retirarse a Varsovia, y Federico se aseguró de que su viaje no fuera obstaculizado por las fuerzas prusianas, por razones que probablemente beneficiaban a Federico. Con este golpe decisivo, la campaña llegó a su fin. Brown permaneció en Bohemia, y Federico ubicó a sus tropas en cuarteles de invierno, dividiéndolas entre Sajonia y Silesia. María Teresa sintió profundamente la pérdida de Sajonia, pues la privaba de un aliado leal. Si bien su ejército había sufrido poco durante la campaña, tampoco había logrado mucho. Sin embargo, en Viena encontraron cierto consuelo en el hecho de que las tropas de Brown habían evitado el desastre. Dada su falta de preparación al comienzo de la campaña, fácilmente podrían haber corrido la misma suerte que los sajones si los acontecimientos se hubieran desarrollado de otro modo. María Teresa había recibido otra advertencia clara sobre la formidable naturaleza de su adversario, Federico de Prusia. Su habilidad para golpear donde menos se le esperaba y evadir cualquier persecución era un desafío que exigía vigilancia constante. Con su energía característica, intensificó los preparativos para su ejército, dedicándose a su alistamiento con el cuidado de una madre hacia sus hijos. A pesar de su atención en los asuntos internos, María Teresa comprendía la importancia de las alianzas externas. Las acciones implacables de Federico en Sajonia, violando las normas internacionalmente aceptadas, habían contribuido más a la causa de María Teresa que cualquier aliado. Su trato hacia Sajonia, especialmente el confinamiento humillante del elector en Königstein, alarmó a los gobernantes vecinos. Muchos comenzaron a preguntarse si podrían enfrentar un destino similar, independientemente de que hubieran provocado tales acciones o no. Esta inquietud generalizada alimentó el resentimiento hacia Federico y generó simpatía en favor de María Teresa. María Teresa compartió sus reflexiones con un diplomático francés que visitaba Viena en una misión diplomática. Como puede ver, nos enfrentamos a una maquinaria de guerra, impulsada por la ambición y la codicia, pero guiada por una brillantez táctica que crea ventajas innegables. Líderes como Federico aparecen solo una vez en un siglo. Austria perdió recientemente a Eugenio, un táctico cuya inteligencia inigualable y su condición legendaria como mariscal invicto le aseguraron un lugar en la historia. Siempre que París y Viena se unan, todos los obstáculos pueden superarse. Si queremos asegurar la paz en Europa y hacer avanzar nuestra civilización, nuestra alianza debe fortalecerse con transparencia y confianza mutua. Viena está lista para este compromiso y no deseamos que ustedes sufran mañana el dolor que hoy nos aflige. Federico no es un león salvaje que deba ser domesticado, sino un gobernante astuto que aspira a ser el más grande. Juntos, debemos encontrar la forma de contrarrestar sus ambiciones. El sentir público, magnificado por rumores y relatos exagerados sobre la conducta de Federico, intensificó aún más la oposición contra él. Incluso el Sacro Imperio Romano condenó sus acciones y se sumó a su creciente lista de enemigos. Si bien Federico, consciente de la ineficacia del ejército imperial, no se inquietó, María Teresa no dejaba nada al azar. Redobló sus esfuerzos para fortalecer sus fuerzas, sabiendo que confiar únicamente en el ejército imperial no ofrecía mucha esperanza de victoria. La alianza de María Teresa con Francia resultó inestimable en este momento crítico.
no solo prometía un importante apoyo militar, sino que la agresión de Federico también había acrecentado la hostilidad francesa hacia él, solidificando su compromiso de ayudar a Austria. Esta alineación con Francia brindó a María Teresa un aliado confiable, justo cuando las tensiones dentro de los estados alemanes amenazaban con fracturar su unidad, debilitando aún más la posición de Federico. Suecia se unió a Francia en alianza, y Rusia se comprometió a apoyar a Austria con un ejército de 100.000 tropas. Con estos refuerzos, María Teresa contaba con una fuerza combinada de 400.000 soldados. Aunque la contribución sueca era relativamente menor, el enorme tamaño de esta alianza daba a María Teresa una fuerte esperanza, especialmente para recuperar su amada Silesia. El mando del ejército austriaco fue entregado al príncipe Carlos de Lorena, con el mariscal Brown, anterior comandante en jefe en Bohemia, sirviendo bajo sus órdenes. Este nuevo liderazgo alteró los planes de campaña que Brown había concebido originalmente. Los aliados, con sus fuerzas más lentas y pesadas, tuvieron que adaptarse a los movimientos rápidos y estratégicos de Federico. Tras una cuidadosa deliberación, la estrategia aliada fue rodear a las fuerzas de Federico desde todos los flancos, abrumándolas y aplastándolas por completo. Federico, al parecer, estaba al tanto de este plan, dado lo que sugería su contraestrategia. El príncipe Carlos y Brown tomaron posiciones defensivas sólidas, esperando el ataque de Federico, mientras que el general Daun se ubicó más atrás, en un despliegue que preocupaba mucho a Federico. La primera gran batalla de la campaña ocurrió cerca de Praga el día 6 de mayo del año 1757. Inicialmente, los austriacos llevaban la ventaja, y su artillería infligía pérdidas devastadoras a los prusianos. Al reconocer el peligro, el valiente general Schwerin tomó el estandarte de su regimiento y cargó contra el enemigo, alentando a sus tropas con gritos de coraje. Trágicamente, fue alcanzado por un disparo mortal casi de inmediato, pero su heroico acto inspiró a sus hombres a avanzar con renovada determinación. La batalla fue brutal y muy disputada, terminando finalmente en una victoria prusiana. Sin embargo, no fue un triunfo decisivo. La muerte de Schwerin fue un golpe severo para Federico, quien más tarde comentó: «Él valía por 10.000 hombres para mí». Federico se vio profundamente afectado por la pérdida y más desalentado aún al constatar que la mayor parte del ejército de María Teresa se había replegado con seguridad tras las murallas fortificadas de Praga, dificultando un fin rápido de la campaña. Mientras tanto, la división de Daun permanecía intacta y fresca, lista para unirse a las fuerzas principales austríacas, presentando otro desafío para Federico. Federico no tuvo más remedio que sitiar Praga, aunque sabía que sería un proceso largo y extenuante. Para apresurar la rendición de la ciudad, recurrió a medidas implacables, bombardeándola sin tregua y empleando el fuego y el hambre como armas. Cada día, el sufrimiento dentro de la ciudad empeoraba. El príncipe Carlos de Lorena hizo lo posible por animar a los soldados y ciudadanos, instándolos a resistir con la promesa de un alivio inminente. Sin embargo, las terribles condiciones, hambre, destrucción y desesperación, hablaban más alto que sus garantías. A medida que la moral se desmoronaba, los ciudadanos perdían la esperanza y las tropas se volvían cada vez más indisciplinadas. Actos de violencia y motín se volvieron comunes, obligando al príncipe Carlos a erigir una horca en la plaza pública como advertencia. Justo cuando la situación parecía desesperada, el general Daun avanzó con órdenes de María Teresa de socorrer la ciudad a cualquier precio. La urgencia era evidente.
Sin una acción inmediata, la ciudad y su ejército caerían en manos de Federico, una victoria con la que él ya contaba. Federico sabía que debía detener el avance de Daun, pero enfrentaba el reto de hacerlo sin debilitar sus fuerzas que sitiaban Praga. Con su pericia estratégica característica, Federico adoptó un enfoque audaz. Lideró un pequeño destacamento para unirse a la división comandada por el príncipe de Bevern y avanzó para enfrentar a Daun. Los dos ejércitos se encontraron en la feroz batalla de Kolin. Fue un combate brutal y desesperado, y por primera vez Federico sufrió una derrota aplastante. El general Daun salió victorioso, y su éxito salvó a Praga de una inminente captura. Este hecho marcó un punto de inflexión significativo, deteniendo la hasta entonces imparable campaña de Federico. María Teresa se llenó de alegría al recibir la noticia de la victoria en Kolin. Inmediatamente fue con el emperador a felicitar personalmente a la condesa Daun por el triunfo de su esposo. Para conmemorar la ocasión, María Teresa estableció la Orden de María Teresa, un honor concedido exclusivamente por un valor excepcional en batalla. Su rareza la convirtió en la condecoración más prestigiosa del ejército austriaco. La primera cruz de la orden fue entregada con orgullo a Daun. Además, la emperatriz mandó acuñar una medalla jubilar para marcar la victoria, reflejando su alegría y orgullo. El impacto de la batalla de Kolin fue profundo. El mito de la invencibilidad de Federico quedó hecho añicos y, mientras la moral austriaca se elevaba, la confianza del ejército prusiano flaqueaba. Las fuerzas de María Teresa continuaron creciendo en fuerza y número, mientras las de Federico empezaban a menguar. En el Rin, la situación mejoró ligeramente para Prusia, pero el ejército imperial, reforzado por tropas francesas, avanzaba para ayudar a Sajonia. Federico se vio obligado a marchar con rapidez a Turingia para enfrentarlos, dejando sus fuerzas en Sajonia y Lusacia bajo el mando de generales capaces. Cuando Federico se aproximó, el comandante francés Soubise, célebre por sus rápidas retiradas, se replegó, y Erfurt se rindió sin ofrecer resistencia. Poco después, Seydlitz lideró una audaz carga de caballería contra los franceses en Gotha, dispersándolos en el desorden. La retirada fue tan precipitada que cuando Seydlitz y sus oficiales entraron en el palacio ducal, encontraron la comida de los franceses todavía caliente sobre la mesa. Los hombres de Federico se sentaron a disfrutar del festín abandonado, un suceso que proporcionó gran diversión al rey y a sus tropas. Esta victoria ligera levantó los ánimos y preparó el escenario para los acontecimientos decisivos que pronto tendrían lugar en Rossbach. Capítulo 8. El corazón de una emperatriz. Una visión de paz. Los franceses, llenos de arrogancia, contemplaban al pequeño ejército de Prusia con absoluto desdén. Algunos oficiales incluso se preguntaban si no sería rebajarse demasiado enfrentar a una fuerza tan insignificante. Sin embargo, cuando la batalla comenzó, los franceses huyeron en pánico, creando una de las retiradas más infames de la historia. En cuanto al ejército imperial, la mayoría de sus soldados abandonó el campo sin disparar un solo tiro. Aquello fue menos una batalla que una caótica cacería de conejos, con los prusianos actuando a la vez como cazadores y batidores, liderados por el formidable Seydlitz. La única pena de Seydlitz fue no haber logrado capturar al escurridizo Soubise, aunque incluso el caballo más veloz habría tenido dificultades para alcanzar al comandante francés en fuga. Las fuerzas francesas continuaron su retirada hacia el Rin, asegurándose de mantenerse muy lejos del alcance de Federico. Mientras los franceses sufrían una derrota desastrosa en Rossbach,
Los austríacos habían disfrutado de una serie de victorias desde su triunfo en Kolin. Habían derrotado a las fuerzas de Bevern y de Winterfeld, y Silesia parecía casi a su alcance, una meta que esperaban lograr antes de finalizar la campaña. Pero Federico no tenía la menor intención de ceder Silesia. La victoria en Rossbach le había asegurado Sajonia, pero ahora se enfrentaba a un punto de inflexión crucial. Debía recuperar Silesia o arriesgarse a perder todo el terreno ganado. En apenas 12 días, Federico atravesó la amplitud de sus dominios y se unió al ejército de Bevern en Silesia. Esto elevó su fuerza total a 33.000 hombres, muchos de los cuales estaban exhaustos tras su rápida marcha. A pesar del cansancio, Federico se vio frente a un ejército austríaco que duplicaba su tamaño cerca de la aldea de Leuthen. Contra todo pronóstico, los prusianos infligieron una derrota devastadora a los austríacos. Estos últimos perdieron 26.500 hombres, entre muertos y prisioneros, junto con 116 cañones, 51 banderas y 4.000 carros cargados de suministros, municiones y bagajes. La victoria no solo borró las conquistas que Austria había logrado con sus triunfos anteriores, sino que dejó regimientos enteros aniquilados o capturados. El desprecio austríaco por el ejército prusiano, al que habían calificado como una simple guardia nocturna de Potsdam, fue vengado con brutal contundencia. Así como los franceses lo habían aprendido en Rossbach, ahora los austríacos comprendían la verdad del adagio: el orgullo precede a la caída. ¿Y qué sucedía con María Teresa? La pérdida fue un golpe amargo. Ella había creído que Silesia estaba a su alcance, que su ejército era triunfante y su causa victoriosa. Su corazón había estado lleno de esperanza y gratitud, pero ahora todo aquello se desmoronaba. No obstante, el espíritu indomable de María Teresa no flaqueó. Su fe en la rectitud de su causa permaneció inquebrantable. Sin inmutarse, se entregó a la labor de reconstruir su ejército y compensar las pérdidas catastróficas. Aún así, uno puede imaginar sus momentos de soledad cuando, como mujer devota y profundamente creyente, debía volver sus ojos a la oración, alzando la mirada entre lágrimas hacia el cielo en busca de consuelo y fuerza para soportar sus pesadas cargas. María Teresa rezó fervientemente a Dios. Dios Todopoderoso, el sufrimiento de mi pueblo arde en mí como volcanes furiosos, fluyendo desde mi corazón hasta mis pies, consumiéndolo todo a su paso con llamas. He perdido el sueño en la noche, mi apetito se ha desvanecido, y ya no puedo alzar la cabeza del suelo. Concédeme la fuerza para enfrentar estos pesares. Soy la mensajera de la prosperidad y la paz, la guardiana incansable de mi pueblo y la protectora fiel de mi herencia. No permitas que me arrebaten lo que es mío. Renueva la fe de mis ejércitos, enriquece los pensamientos de mis asesores y concédeme el poder de continuar en este sendero. Que tu luz ilumine mi camino para que, incluso en las profundidades de la oscuridad, yo pueda proclamar mi victoria. El tercer año de la guerra comenzó temprano en primavera, trayendo sacrificios inimaginables. La sangre derramada, el sufrimiento y la miseria generalizada afectaban a miles, y sin embargo, nadie contemplaba la paz. La espada continuaba su implacable cosecha, y María Teresa, a pesar de su fuerte voluntad, se veía impotente para detenerla. Las secuelas de Leuthen habían dejado sus finanzas en un estado desesperado y reponer el tesoro resultaba sumamente difícil. El costo inmenso de reparar los daños infligidos a sus fuerzas era abrumador. Bohemia estaba exhausta y poca ayuda podía esperarse de otros estados. El tesoro se llenaba lentamente y la moral en todo el imperio se hallaba peligrosamente baja.
La insatisfacción pública se volvió ferozmente contra el príncipe Carlos de Lorena, quien se vio obligado a renunciar a su mando. Por una vez, el Ministerio de la Guerra evitó la culpa que normalmente se le achacaba tras los fracasos. María Teresa nombró al conde Daun como nuevo comandante, y éste viajó con rapidez a Viena para colaborar en la planificación de la próxima campaña. Aunque los austríacos lograron algunos éxitos menores al inicio, el primer gran acontecimiento del año fue una pérdida devastadora. Federico capturó Schweidnitz, la última plaza fuerte de Austria en Silesia, tomando prisionera a su guarnición debilitada. Con Schweidnitz asegurada, Federico avanzó hacia Olmütz, colocando a la propia Viena en un peligro potencial. Algunos prusianos incluso consideraron marchar sobre la capital austriaca. María Teresa, sin embargo, había tomado otra decisión acertada al designar a sus líderes militares. Depositó su confianza tanto en Daun como en el general Laudon, y ambos demostraron ser dignos de ella. Daun, conocido por su cautela y posicionamiento estratégico, frustraba con frecuencia los planes de Federico, negándose a actuar hasta que su ejército, compuesto en gran parte por reclutas, estuviera plenamente preparado. Daun ubicó metódicamente sus fuerzas para asistir a Olmütz, que estaba bajo asedio. Federico, dependiendo de un gran convoy de provisiones y municiones, vio sus planes desbaratados cuando Daun lanzó un ataque exitoso, destruyendo el tren de suministros. Privado de recursos esenciales y enfrentando mayor presión por parte de las fuerzas de Daun, Federico se vio obligado a abandonar el asedio y retirarse. Olmütz se salvó, marcando una victoria crítica para Austria. María Teresa se sintió inmensamente aliviada por la exitosa defensa de Olmütz, reconociendo su importancia vital. Sentía una profunda gratitud hacia su comandante en jefe, el conde Daun, cuyas capacidades estratégicas habían resultado invaluables. Sus esperanzas de éxitos futuros se vieron fortalecidas por las noticias de la invasión rusa de Brandeburgo, que obligó a Federico a dividir sus fuerzas para enfrentar esta nueva amenaza. Federico dejó parte de su ejército para mantener a Daun a raya y marchó con rapidez para confrontar a los rusos, quienes asolaban Prusia. En Zorndorf, infligió una derrota devastadora a los invasores, causándoles grandes pérdidas y vengándose con brutalidad. Con los rusos temporalmente subyugados, Federico regresó con presteza a Sajonia, donde su hermano Enrique estaba bajo presión por parte de Daun y del ejército imperial. Daun empleó su estrategia característica de asegurar su posición, evitando la confrontación directa. Su caballería ligera acosaba constantemente a las tropas de Federico, pero se negaba a librar la batalla decisiva que éste buscaba. Frustrado, Federico acampó en Hochkirchen, en una llanura expuesta justo frente a las fuerzas de Daun. Sus generales protestaron por la ubicación, y Keith comentó con famosa ironía: Si las fuerzas de Daun nos dejan sin desafío en este campo abierto, deberían ser ahorcados por su necedad al regresar a casa. Aunque tal vez se sientan tranquilos, confiando en que la misericordia de María Teresa los salvará. Aún así, no puedo sacudirme la sensación de que hemos cometido un error estratégico. Por las mismas leyes de la naturaleza, brindarle a Daun la oportunidad de dar un paso audaz podría significar que estamos preparando el terreno para nuestra propia ruina. Federico ignoró las advertencias, confiado en su posición. Daun, sin embargo, no dejaría escapar semejante ocasión. Aunque su talante cauteloso daba la impresión de que tal vez no actuaría, lanzó un ataque sorpresa en las primeras horas del día 14 de octubre del año 1758, tomando al ejército de Federico mientras aún dormía. Los austríacos descendieron sobre el campamento bajo la oscuridad y se entabló una lucha desesperada.
La luz del día, abriéndose paso a través de una densa niebla y mezclándose con las llamas de la aldea incendiada, reveló una escena de matanza mientras los austríacos tenían a su enemigo a merced. Solo la disciplina excepcional del ejército de Federico permitió que una parte de sus fuerzas escapara. La victoria de Daun en Hochkirchen fue brillante, pero cometió el error crítico de no aprovecharla al máximo. De haber presionado su ventaja, podría haber aplastado decisivamente a las fuerzas de Federico. En cambio, su vacilación permitió a Federico reagruparse, recuperarse y, en última instancia, expulsar a los austríacos de Silesia. Reconociendo demasiado tarde la oportunidad perdida, Daun cambió su enfoque hacia Sajonia, donde tenía una ventaja estratégica. En Sajonia, Daun avanzó sobre Dresde, pero el general prusiano Schmettau respondió incendiando los suburbios y demostrando una feroz determinación de defender la ciudad. Temiendo la destrucción de Dresde, Daun abandonó el ataque y se replegó hacia Bohemia. Mientras tanto, los ejércitos aliados lograban pocos avances notables en otros frentes. El logro más significativo de la campaña seguía siendo la victoria de Daun en Hochkirchen, que le valió amplio reconocimiento y honores por sus esfuerzos. María Teresa, sin embargo, sabía la importancia de aprovechar el invierno para reagruparse y prepararse para los desafíos venideros. Durante los meses de invierno, María Teresa trabajó para fortalecer su posición tanto en el ámbito interno como en el internacional. Se forjaron nuevas alianzas y se renovaron las existentes, dándole esperanzas para las futuras campañas. Rusia intensificó sus preparativos en tierra y mar, mientras Suecia y Dinamarca acordaron bloquear los estrechos para restringir los movimientos ingleses. El ejército imperial también se centró en reparar sus pérdidas y prepararse para la siguiente fase de la guerra. Federico, por su parte, utilizó el respiro invernal para reponer su tesoro agotado y reconstruir su ejército, asegurándose de equiparlo mejor para las batallas por venir. Ambas partes se prepararon para otro año de conflicto, sabiendo que las apuestas seguían siendo tan altas como siempre. Capítulo 9. La joya de Silesia. La incesante búsqueda de una reina. La campaña del año 1759 comenzó con incursiones agresivas de los prusianos dirigidas por el príncipe Enrique, quienes devastaron depósitos y almacenes en Bohemia y Franconia. Estos ataques no solo causaban una destrucción generalizada, sino que también buscaban reponer el exiguo tesoro de guerra de Prusia. Daun demoró su entrada en el campo hasta más avanzada la campaña, esperando con cautela los refuerzos de los aliados y procurando coordinarse con el general Laudon y las fuerzas rusas. A pesar de los esfuerzos de Federico por impedir esta unión, Daun logró combinar fuerzas, presentándole a Federico un ejército aliado de cerca de 60.000 hombres contra sus 40.000. Ante estas abrumadoras cifras, Federico se retiró, y los aliados fortificaron su posición cerca de Kunersdorf. En un movimiento audaz, Federico lanzó un ataque sobre Kunersdorf. Al principio, parecía que obtendría una victoria asombrosa, pero el contraataque de Laudon cambió el rumbo, obligando a los prusianos a abandonar el campo de batalla. La derrota dejó a Federico sumido en la desesperación, tal como lo reflejó en su carta a su ministro von Finckenstein, donde lamentaba la desgracia de haber sobrevivido. Federico escribió: Esta mañana, hacia las 11 en punto, he atacado al enemigo. Todas mis tropas han obrado maravillas, pero a un costo de pérdidas innumerables. Nuestros hombres cayeron en la confusión. Logré reagruparlos 3 veces. Al final estuve a punto de ser capturado y tuve que retirarme. Mi abrigo tiene orificios de balas y 2 de mis caballos han sido abatidos. Mi infortunio es seguir con vida.
Nuestra derrota es muy considerable. Me quedan 3.000 hombres de un ejército de 48.000. En el momento en que relato todo esto, todos están en fuga. Ya no tengo dominio sobre mis tropas. Pensar en la seguridad de alguien en Berlín es una ocupación sensata. Es un fracaso cruel que no sobreviviré. Las consecuencias de la batalla serán peores que la propia batalla. No tengo más recursos y, dicho con franqueza, creo que todo está perdido. No sobreviviré a la ruina de mi patria. Adiós para siempre. La situación habría sido catastrófica para Federico si los rusos hubieran aprovechado su ventaja. Sin embargo, las desavenencias entre Laudon y el general ruso Soltykov, junto con el posible interés ruso en mantener a Federico como una futura pieza de negociación, impidieron que se aprovechara la victoria. La vacilación de Daun resultó igualmente desconcertante. Aunque eventualmente tomó una posición dominante en Tribel, no presionó su ventaja. El príncipe Enrique sacó provecho de esta inactividad, empleando tácticas de guerrilla para hostigar a las fuerzas de Daun mientras evitaba una confrontación directa. Federico enfrentó una serie de reveses devastadores. El cuerpo del general Fink, de 12.000 hombres, fue derrotado y capturado por Daun, un golpe severo para la fuerza militar de Prusia y el orgullo de su rey. Poco después, otros 15.000 soldados bajo el mando de Dierek corrieron la misma suerte. Estas pérdidas debilitaron profundamente los recursos de Federico, y ni siquiera los refuerzos del príncipe heredero de Brunswick pudieron cambiar el curso de los acontecimientos. El crudo invierno agravó el sufrimiento en ambos bandos. A pesar del frío intenso, los ejércitos demoraron su entrada en cuarteles de invierno hasta el mes de enero del año 1760. Federico permaneció en Freiberg, mientras sus tropas acampaban en las aldeas alrededor de Dresde, y algunos se vieron obligados a soportar el frío en tiendas de campaña. Las terribles condiciones provocaron enfermedades generalizadas y una elevada mortalidad entre los soldados. El ejército de Daun no se libró de los estragos, sufriendo también pérdidas considerables debido al invierno implacable. Ambas fuerzas emergieron de la estación muy debilitadas, con sus recursos y efectivos drásticamente mermados. El año había traído desastre tras desastre para Federico, mientras la fortuna favorecía a María Teresa. Aún así, pese a sus éxitos, Silesia, su meta suprema, seguía fuera de su alcance. Las menguadas reservas de Federico le ofrecían esperanzas a la emperatriz, ya que los aprietos financieros del monarca prusiano lo obligaban a financiar su ejército de cualquier modo, a menudo a expensas de la sufrida Sajonia. María Teresa, en cambio, se apoyaba en la lealtad y los sacrificios de sus súbditos, lo que le facilitaba recaudar los fondos necesarios para continuar la guerra. Federico intentó negociar la paz, pero María Teresa, sintiendo la victoria al alcance de la mano, se rehusó a ceder. Estaba decidida a recuperar Silesia, la joya invaluable que anhelaba restituir a su corona imperial. María Teresa se dirigió a los diplomáticos que la urgían a negociar la paz. Caballeros, perdónenme, pero hay cosas que no comprenden. ¿Alguna vez han sentido el olor de la sangre humana fresca empapando la tierra? No hablo de la sangre de un solo hombre, sino de tierras bañadas en la sangre de decenas de miles. La diplomacia y la política siempre han sido mis prioridades. La paz es innegociable para mí. Hemos soportado penurias incontables y derramado ríos de sangre en nuestros esfuerzos por preservarla. Sin embargo, hoy percibo el aroma de la sangre que gotea de un león herido. Si él es un león, entonces yo soy un águila. Descenderé desde los cielos como un relámpago fulminante. Mi furia caerá sobre él como una lluvia torrencial.
Esta guerra no terminará hasta que me devuelva lo que es mío. La nueva campaña comenzó en Silesia con una victoria decisiva para María Teresa. En Landshut, Laudon aniquiló a todo un cuerpo prusiano bajo el mando del general Fouquet. Solo un pequeño destacamento de caballería logró escapar, mientras que el propio Fouquet fue capturado y todos sus suministros y municiones cayeron en manos austríacas. Más allá de su importancia táctica, esta victoria supuso un gran impulso moral para las fuerzas de María Teresa. Los austríacos habían luchado con ferocidad, espoleados por la tenaz resistencia prusiana. Cuando la noticia del triunfo llegó a Viena, se celebró con entusiasmo y la emperatriz se regocijó ante la ventaja psicológica obtenida. Mientras tanto, Federico, estacionado en Sajonia para enfrentar a Daun, había planeado ayudar a Fouquet en Silesia. Sin embargo, Daun seguía sus movimientos de cerca, mientras Lacy hostigaba su retaguardia, interrumpiendo sus líneas de suministro y ralentizando su avance. Frustrado, Federico se detuvo en Görlitz y decidió cambiar de enfoque por completo. Puso la mira en Dresde, con la intención de recuperar la ciudad. Forzó a Lacy a apartarse de su camino y eludió al ejército imperial, para luego sitiar Dresde y exigir su rendición. Los esfuerzos de Federico por sorprender a Dresde fracasaron, por lo que recurrió a bombardear la ciudad, a pesar de no contar con artillería pesada para obtener una victoria rápida. Al enterarse de las maniobras de Federico, Daun marchó con presteza hacia Dresde, reforzó la guarnición con más tropas y obligó a retirarse a las fuerzas del príncipe de Holstein. A pesar del bombardeo incesante de Federico, Dresde se negó a ceder. La ciudad sufrió daños considerables, pero la presencia de Daun impidió que Federico alcanzara su objetivo. A medida que el asedio se prolongaba, Federico enfrentó nuevos obstáculos. Glatz cayó en manos austríacas y sus pérdidas en Dresde fueron sustanciales. Los austríacos capturaron buena parte de sus suministros, agravando sus dificultades. La campaña se había vuelto en contra de Federico, dejándolo en una posición cada vez más precaria, mientras María Teresa encontraba fortaleza en el impulso que iba cobrando. Las desventajas de Federico continuaron acumulándose y la pérdida de Glatz profundizó su desaliento a la vez que incrementaba las esperanzas de María Teresa. La victoria en Glatz proporcionaba a Austria una posición más firme en Silesia, y Laudon, envalentonado por el éxito, volvió su atención hacia Breslau. Convencido de que la guarnición insuficiente de la ciudad caería con facilidad, lanzó su ataque. Sin embargo, el comandante de Breslau, Tauentzien, resultó ser un oponente formidable. A pesar de emplear todas sus fuerzas, Laudon no avanzó. Cuando el príncipe Enrique llegó a reforzar la ciudad, Laudon se vio obligado a levantar el asedio. Mientras tanto, Federico, reconociendo la inutilidad de su prolongado bombardeo sobre Dresde, abandonó Sajonia y se dirigió con presteza a Silesia, donde la situación reclamaba su atención. Pero Daun, anticipando los movimientos de Federico, se colocó en una posición para interceptarlo, con Lacy acechando su retaguardia. Esto creó el inusual espectáculo de lo que parecía ser un solo enorme ejército dividido en tres partes, todas convergiendo sobre Silesia. Laudon, tras reagruparse luego de Breslau, también avanzaba para unirse a los aliados, mientras que los rusos se aproximaban para completar el cerco. Un oficial austríaco comentó, según se cuenta: La bolsa está abierta y lista para atrapar a los prusianos. Solo tenemos que tirar de la cuerda. Cuando este comentario llegó a oídos de Federico, su respuesta fue tan aguda como desafiante. El hombre dice la verdad, pero yo rasgaré un agujero en la bolsa que no podrán remendar.
La situación se veía sombría desde la perspectiva de Viena, y la corte aguardaba noticias conteniendo la respiración, convencida de que la captura de Federico era casi inevitable. Sin embargo, la habilidad de Federico para maniobrar a su ejército desafiaba las expectativas. Al cambiar constantemente de posición bajo el amparo de la noche, sembraba la confusión entre sus perseguidores y mantenía a Daun adivinando su ubicación exacta. Esta actividad incesante, unida a la agilidad notable de sus tropas, creó ese agujero en la bolsa que permitió a Federico escapar de la trampa. Federico comprendió con rapidez el peligro que representaban los ejércitos enemigos rodeándolo. La estrategia de Daun era clara: aniquilar las fuerzas prusianas con un ataque coordinado. El momento decisivo llegó el día 14 de agosto del año 1760. Seguro de su victoria, Daun creía tener todo preparado. Sin embargo, amparado por la oscuridad, Federico abandonó su posición y se dirigió a Parchwitz. Al amanecer, Daun descubrió que sus planes cuidadosamente trazados habían fracasado. Aunque los prusianos seguían dentro de la bolsa, Daun no había podido tirar de la cuerda para cerrarla. Mientras tanto, Laudon, avanzando hacia Liegnitz con 30.000 hombres, se sorprendió al hallar a los prusianos ya formados en orden de batalla. Apresurándose a reorganizar sus fuerzas, Laudon fue tomado por sorpresa y atacado por Federico. Los austríacos, en desventaja por su mala disposición inicial, lucharon con valentía, pero finalmente se vieron obligados a retirarse, sufriendo pérdidas significativas. La mala comunicación y la mala fortuna acosaron a los comandantes austriacos. Daun, ajeno a la batalla que se desarrollaba debido a los fuertes vientos que amortiguaban el sonido de la artillería, no envió refuerzos a Laudon. Incluso cuando se enteró de la situación, vaciló, juzgando el terreno demasiado desfavorable para intervenir con eficacia. Esta inacción resultó costosa. A pesar de la derrota, Laudon conservó la confianza de la emperatriz. María Teresa, si bien lamentaba el revés, le envió palabras de aliento y le reafirmó su apoyo. Su capacidad de sostener la moral y perseverar ante la adversidad demostraba su fuerza y resistencia. Federico comprendía que su victoria en Liegnitz solo le otorgaba un alivio temporal. Aunque había creado el agujero en la bolsa prometido, el escape completo seguía siendo esquivo. Con los suministros menguando y Breslau agotada tras el asedio, enfrentaba una elección contundente: lograr una victoria decisiva sobre Daun o afrontar el aislamiento total. Daun, consciente de la situación precaria de Federico, planeó asestar un golpe devastador apuntando a Berlín. El ejército ruso, en coordinación con las fuerzas austríacas bajo el mando de Lacy, atacaría la capital prusiana. Si los rusos tenían éxito, Daun pensaba retirarse y permitir que la fuerza auxiliar de Lacy brindara apoyo a la operación. Aunque Federico había ganado tiempo, la posición prusiana seguía siendo desesperada, con amenazas acechando por todos los flancos. Capítulo 10. El campo de batalla final de María Teresa. El día 3 de octubre, la vanguardia rusa apareció de forma inesperada a las puertas de Berlín. La ciudad se hallaba en inminente peligro. Mientras Berlín se apresuraba a organizar sus defensas, el príncipe Eugenio de Württemberg, quien había estado enfrentando a los suecos, envió parte de su ejército en una marcha forzada para proteger la capital. También se solicitaron refuerzos desde Sajonia, pero con solo 16.000 hombres frente a un enemigo de 35.000, las probabilidades eran insuperables. Berlín se vio obligada a rendirse. Afortunadamente para la ciudad, el general Todleben ejerció clemencia y moderación, protegiendo sus tesoros culturales y artísticos.
Sin embargo, las fuerzas austríacas y sajonas, bajo el mando de Lacy, mostraron menos compasión, saqueando los palacios de Federico y causando una devastación generalizada. La ocupación enemiga de Berlín fue breve. La noticia de la inminente llegada de Federico para rescatar su capital obligó a las fuerzas aliadas a retirarse apresuradamente. A pesar de este éxito, la situación general de Federico seguía siendo sombría. Sus fuerzas estaban dispersas y sus perspectivas se mostraban desalentadoras. Si pretendía recuperar la ventaja, tendría que enfrentarse a Daun, quien mantenía una posición formidable en Torgau. El desafío era inmenso. Daun comandaba cerca de 60.000 tropas frescas y bien equipadas, frente a los 40.000 soldados exhaustos de Federico. Daun discutía estrategias con sus comandantes. Si no te enfrentas a un genio como Alejandro el Grande en el campo de batalla, puede ser sensato dejar que el enemigo haga el primer movimiento. ¿Qué hace un león herido y dolorido? Un león hambriento, tiritando de frío, expulsado de su territorio. Ataca al primer enemigo que ve con toda su fuerza, luchando hasta la muerte. Un león humillado podría incluso preferir la muerte a la derrota. Debemos mantener nuestra posición y esperar a que nuestro oponente actúe. Ahora bien, dado que el enemigo ante nosotros no es Alejandro, podemos permitirnos considerar detenidamente los movimientos que podría emprender. A pesar de estas condiciones desfavorables, Federico resolvió lanzar un ataque. La batalla que siguió en Torgau fue una de las más brutales de la guerra. El estruendo continuo de la artillería sacudía el suelo mientras filas enteras de soldados caían abatidas. Ambos líderes resultaron heridos en el caos. Federico recibió una herida y Daun sufrió el impacto de una bala en el muslo. Seguro de la victoria, Daun envió prematuramente noticias de su triunfo a Viena. Sin embargo, la marea cambió al caer la noche. Cuando oscureció, Zieten, quien había permanecido al margen, lideró a sus tropas en un asalto audaz sobre las alturas de Süplitz, apoderándose de la colina crítica. Esta maniobra decisiva obligó a los austríacos a retirarse hacia Dresde, destrozando la confianza previa de Daun. La batalla fue devastadora. Murieron o fueron capturados 16.000 soldados austriacos, mientras los prusianos sufrieron 14.000 bajas. A pesar de las enormes pérdidas, Federico reclamó una victoria duramente ganada. María Teresa, siempre noble en la derrota, demostró su magnanimidad característica. Recibió al herido Daun a su regreso a Viena, asegurándose de que recibiera la atención y el apoyo adecuados, reforzando así su reputación como líder compasiva y digna. Entre la multitud, una mujer murmuró para sí: Dios Todopoderoso, no puede ser mera coincidencia que nuestra emperatriz lleve el nombre de María. Estoy segura de que fue tu toque divino el que escogió su nombre. Ella es la única digna de portar el nombre de nuestra Santa Madre. Es como su sombra en la tierra, cuidando de su pueblo y abrazándolo aún en los tiempos más duros. Padre Celestial, te ruego, concédeme una hija para llamarla María. Permíteme traer al mundo un ángel digno de compartir el nombre de nuestra emperatriz. Federico no había logrado tomar el valle de Plauen, una posición estratégica crítica y clave para Dresde, que permanecía en manos austríacas mientras se acercaba el invierno. Los austríacos se instalaron en sus cuarteles de invierno allí, mientras Laudon, tras un fallido intento de capturar Kossel, se retiró a Glatz. Los rusos se replegaron a Polonia y los suecos regresaron a Pomerania. Por su parte, los franceses, aunque en su mayoría ineficaces durante la campaña y enfrentando numerosos reveses, lograron una victoria tardía sobre el príncipe heredero de Brunswick. Los combates continuaron en Hesse sin resultados decisivos hasta que el invierno obligó a una tregua.
Así concluyó el 5º año de la guerra, dejando devastación y agotamiento a su paso, sin vislumbrarse aún la paz. A pesar de sus victorias anteriores, Federico había sufrido pérdidas considerables y su situación parecía cada vez más sombría. En contraste, María Teresa podía anticipar con cautela un desenlace más favorable. Intensificó sus preparativos, situando a Laudon en el mando en Silesia y asignando Sajonia a Daun. Su objetivo coordinado era la reconquista de Silesia. Federico, plenamente consciente de sus intenciones, planeó su defensa en consecuencia. Fortificó su posición en el famoso campamento de Bunselwitz, un emplazamiento estratégico que protegía Schweidnitz. Mientras Laudon ansiaba atacar, el general ruso Butterlin dudaba, accediendo solo a brindar apoyo auxiliar. Federico descartaba un ataque diurno, pero permanecía alerta ante la posibilidad de un asalto nocturno. El enfrentamiento persistió hasta que llegó septiembre del año 1761. Entonces, en la noche del día 30 de septiembre del año 1761, Laudon lanzó un ataque sorpresa sobre Schweidnitz, golpeando desde múltiples direcciones. El comandante de la guarnición, tomado desprevenido por no adoptar las precauciones adecuadas, se vio obligado a rendirse incondicionalmente. Esto asestó un duro golpe a la posición de Federico. La fortuna de Federico parecía desvanecerse. En Pomerania, enfrentó contratiempos adicionales. La ineficiencia y la indecisión de la oficina de guerra austríaca le brindaron cierto respiro, pues se ordenó a Laudon adoptar una postura defensiva y abstenerse de acciones agresivas. Sin embargo, la caída de Kolberg, que había resistido heroicamente hasta agotar por completo sus suministros, supuso otro golpe severo para Federico. En el oeste, los enfrentamientos con los franceses no aportaron ganancias significativas a los prusianos, y la campaña terminó con la posición de Federico cada vez más precaria. Federico buscó inspirar coraje y esperanza en sus comandantes. A veces todo puede salir mal, y a veces esa desgracia puede prolongarse tanto que amenaza con provocar el colapso. Lo que importa no es evitar el colapso, sino perseguir la victoria sin tregua hasta el final. Los hombres que visten nuestros uniformes, ostentan nuestros rangos, caminan con orgullo por el campo de batalla en nuestras botas y empuñan espadas en nuestro nombre, desean solo una cosa: la victoria. Hombres como nosotros mueren luchando. Dios puede haber estado del lado de María por un tiempo, pero nadie puede garantizar que la fortuna no termine por favorecerme a mí. Como dijo el mariscal Daun, no soy Alejandro el Grande, pero eso se debe a que mi nombre es Federico. Las esperanzas de María Teresa se elevaron. Silesia, el tan anhelado premio, parecía ahora al alcance de su mano, mientras los recursos y las opciones de Federico disminuían. Por primera vez en el prolongado conflicto, su confianza en la victoria final parecía justificada, mientras su enemigo se tambaleaba al borde de la ruina. El año 1762 comenzó con un renovado optimismo para María Teresa, pero sus esperanzas se rompieron abruptamente con la muerte de la zarina Isabel de Rusia, una de las adversarias más feroces de Federico. Su sucesor, Pedro el III, era un ferviente admirador de Federico y no tardó en demostrar su lealtad. El día 5 de mayo del año 1762, Pedro firmó un tratado con Prusia que devolvía todos los territorios conquistados por Rusia a Federico y establecía una alianza entre ambas naciones. Este repentino cambio de alianzas alteró drásticamente el equilibrio de poder y asestó un duro golpe a los planes de María Teresa. Con Rusia ya sin ser una amenaza, Federico quedaba libre para concentrar todas sus fuerzas contra Austria. Sumando a sus problemas, Suecia también se retiró de su alianza con Austria
y siguió el ejemplo de Rusia, haciendo las paces con Prusia. Silesia seguía siendo el foco del conflicto y Federico asumió personalmente el mando allí. Su objetivo inmediato era recuperar Schweidnitz. Posicionado estratégicamente, se preparó para lanzar una ofensiva mientras aguardaba los refuerzos de las tropas rusas prometidas por Pedro. Justo cuando sus planes estaban listos, llegaron noticias devastadoras. Pedro el III había sido derrocado. Catalina II ascendió al trono, y su primer acto fue retirar las tropas rusas enviadas en apoyo de Prusia. Este giro inesperado amenazaba toda la estrategia de Federico. Federico se adaptó con rapidez a la crisis. Logró retrasar la partida de las tropas rusas durante 3 valiosos días, ganando el tiempo suficiente para actuar. Aunque los rusos finalmente no participaron, Daun, inseguro sobre sus intenciones, desvió parte de su ejército para vigilarlos. Federico aprovechó esta oportunidad para atacar. Sus fuerzas avanzaron y derrotaron con éxito al ejército de Daun, expulsándolo de las alturas de Burkersdorf. La principal preocupación de Federico ahora era la postura de Catalina respecto a los asuntos europeos. Cuando ella declaró la neutralidad de Rusia, sintió un gran alivio, pues esto eliminaba el riesgo de que Rusia se reincorporara al bando de Austria. Con esa amenaza neutralizada, Federico concentró toda su atención en Schweidnitz. Tras su victoria en Burkersdorf, sitió la fortaleza sin demora. Daun intentó socorrer la plaza, donde el venerable conde Wasco lideraba una férrea defensa, pero sufrió una dura derrota en Reichenbach. Sin opciones restantes, Schweidnitz terminó cayendo en manos de Federico, asestando otro golpe a las aspiraciones de María Teresa. A continuación, Federico volvió su mirada hacia Sajonia, donde su hermano Enrique defendía valientemente contra las fuerzas combinadas de los austríacos y el ejército imperial. Aunque a los austríacos les había costado obtener avances significativos, el nombramiento del conde Hadik como nuevo comandante en jefe les dio nueva confianza e impulso. Parecía probable que el príncipe Enrique enfrentara la derrota, pero Hadik demoró su ataque, esperando refuerzos de Daun. Esto dio tiempo suficiente al ejército prusiano para recibir tropas desde Silesia, y en la batalla de Freiberg, los austríacos sufrieron una derrota decisiva con pérdidas considerables. Freiberg marcó la última batalla de la brutal Guerra de los 7 años, un conflicto que había traído un inmenso sufrimiento y devastación a las tierras donde había rugido. Aunque Federico continuó luchando contra el ejército imperial por un breve tiempo, el caos causado por los húsares de Kleist obligó a los pequeños estados alemanes a pedir la paz. En Westfalia y Hesse, los prusianos finalmente depusieron las armas. El agotamiento absoluto de todas las partes involucradas hacía inevitable la paz. El día 15 de febrero del año 1763 se firmó el Tratado de Hubertsburgo, poniendo fin oficial a la guerra. El tratado restauró todas las conquistas territoriales y, en esencia, dejó el mapa sin cambios respecto al inicio del conflicto, con Prusia manteniendo su control sobre Silesia. Para María Teresa, la pérdida de Silesia fue el sacrificio más doloroso que pudo hacer por la paz. La decisión pesó enormemente sobre ella y derramó muchas lágrimas amargas por ello. Sin embargo, finalmente optó por aceptar ese desenlace, impulsada por su deseo de devolver la bendición de la paz a su pueblo. Capítulo 11. Hacia ti voy. El viaje final de María Teresa. Paz. El gozoso clamor resonó en todos los vastos dominios de María Teresa y encontró profundo eco en su corazón.
Aunque lamentaba con amargura la pérdida permanente de Silesia, también debía sentir alivio y gratitud al reflexionar sobre las incontables vidas sacrificadas en campos de batalla empapados de sangre. Su profunda devoción seguramente la llevó a aceptar este desenlace como la voluntad de un poder superior. Si todos mis sacrificios, esfuerzos y luchas no pudieron recuperar Silesia, debe ser su voluntad, pues ni siquiera un gorrión cae sin que él lo sepa. Para María Teresa, la paz era más que la ausencia de guerra, era una oportunidad. Le permitía dedicar por completo su atención a sanar la devastación causada por tantos años de conflicto y a enfocarse nuevamente en el gobierno y el bienestar de su pueblo. Sus esfuerzos incansables por mejorar la vida de sus súbditos continuaron incluso durante los esporádicos momentos de paz a lo largo de la guerra. Ahora, con la conclusión del conflicto, podía entregarse plenamente a la reforma y la reconstrucción, hallando consuelo en la tarea de recomponer su reino y atender las heridas dejadas por la contienda. María Teresa jamás fue ciega ante las debilidades de su imperio, ni siquiera durante el reinado de su padre. Desde el momento en que ascendió al trono, trabajó diligentemente para corregirlas. Moderó la extravagancia de la corte, fortaleció y modernizó el ejército para enfrentar los desafíos de un conflicto prolongado y reestructuró las finanzas de la nación para asegurar ingresos constantes destinados a la defensa y la administración. Con estas reformas demostró su habilidad excepcional para identificar y abordar las necesidades más apremiantes de su imperio. Su capacidad de gobernar con eficacia radicaba no solo en su visión, sino también en su enfoque reflexivo y deliberado. Las reformas de María Teresa no fueron abruptas ni impositivas. Por el contrario, introdujo los cambios de forma gradual y cuidadosa, asegurando una transición armoniosa desde los viejos sistemas hacia los nuevos. Al evitar las disrupciones innecesarias, logró resultados duraderos que beneficiaron a su imperio sin alienar a su pueblo. Su clara perspicacia, juicio pragmático y profunda empatía le permitían enfrentar cada desafío con determinación serena y propósito firme. Los resultados de sus esfuerzos eran evidentes en todos los aspectos de la vida pública, desde la reorganización del ejército hasta las mejoras en la administración e incluso la eficiencia de su propia casa. Cada detalle, por pequeño que fuera, recibía su cuidadosa atención. Ella no buscaba gloria personal ni elogios. Su satisfacción residía en contemplar el progreso tangible y la prosperidad que sus reformas brindaban a su pueblo. Durante el reinado de María Teresa, la verdadera grandeza no se medía en monumentos a su nombre, sino en la fuerza y vitalidad duraderas del imperio que había guiado con tanta destreza. En materia de educación y saber, María Teresa confió ampliamente en la pericia de Van Swieten, un distinguido médico y erudito holandés. Nombrado inicialmente para un cargo en la corte, sus profundos conocimientos en diversos campos le valieron mayores responsabilidades. María Teresa le encomendó no solo la supervisión de la salud pública, sino también la dirección de reformas en otros ámbitos críticos, como la educación y las instituciones culturales. Bajo la estrecha guía de María Teresa, Van Swieten lideró la reforma del sistema educativo de Austria y la modernización de la biblioteca imperial. Su labor dio lugar a la creación de numerosas escuelas e instituciones especializadas, incluyendo una para el estudio de lenguas orientales, reflejo de los crecientes lazos de Austria con el Oriente, una escuela veterinaria y una academia para jóvenes nobles. Los esfuerzos de María Teresa también se extendieron a limitar la autoridad eclesiástica excesiva y a abordar la necesidad de la reforma monástica. A pesar de su profunda fe,
reconocía la necesidad de alinear las instituciones religiosas con el progreso de la época. La emperatriz solía compartir su visión con las autoridades que la rodeaban. El mundo está cambiando. Se descubren nuevos continentes y surgen nuevos inventos. En el campo de batalla, la fe y la lealtad pronto serán reemplazadas por otras fuerzas. Puede que aún no comprendamos plenamente cuáles serán esas fuerzas, pero algo es seguro. Si queremos ser los más fuertes, los más influyentes y los más progresistas, debemos dar prioridad a la educación y la burocracia. Nuestras instituciones deben funcionar con orden y objetividad. Las empresas científicas requieren mentes preparadas, y para formarlas, debemos superar a nuestros rivales en el campo de la educación. Mientras luchamos por defender las tierras de nuestros antepasados, las naciones oceánicas libran guerras por territorios allende los mares. Las políticas que he apoyado durante mi reinado pueden inquietar a algunos espíritus estrechos de nuestros días, pero eso no me preocupa. Debe haber una razón por la que Dios decidió hacerme emperatriz a mí y no a ellos. ¿No lo creen? Igualmente significativa fue su dedicación a la mejora de la educación para las clases más humildes. En aquella época, Austria estaba rezagada en cuanto a educación pública, y la ignorancia era un fenómeno extendido entre el pueblo llano. María Teresa encontró un aliado clave en José von Sonnenfels, quien abogaba por la educación generalizada, declarando: «No basta con tener escuelas públicas en las grandes ciudades, ni siquiera el más pequeño de los pueblos debería carecer de una». Ella apoyó plenamente su visión, ganándose el título de madre de su país. El establecimiento de la escuela normal en Viena sirvió de modelo para otras ciudades, y sus reformas pronto se extendieron a las provincias de Austria y más allá. El legado de María Teresa también se ve marcado por la abolición del tormento, un método bárbaro de tortura. Este acto, por sí solo, habría sido suficiente para asegurarle un lugar en la historia como defensora de la dignidad humana y del progreso. Sin embargo, sus contribuciones fueron mucho más allá de esta reforma fundamental. Cada aspecto del gobierno y de la vida pública llevó el sello de su inteligencia, compasión y dedicación a su pueblo. Su influencia alcanzó también a las artes. María Teresa fue una patrona devota de la música, fomentando las carreras de luminarias como Gluck, Haydn y Mozart, cuyas obras iluminaron su época. Apoyó además las artes visuales, de modo que la pintura y la escultura prosperaron bajo su protección. Su reinado constituyó una edad de oro de enriquecimiento cultural y reforma, testimonio de su extraordinaria visión y su compromiso inquebrantable con el progreso de su imperio. Las contribuciones de María Teresa al desarrollo de la agricultura, el comercio y la industria dejaron un legado duradero. Aunque el impacto pleno de sus esfuerzos no fue inmediatamente visible, su labor sentó las bases para el progreso futuro. Fundó escuelas agrícolas para proporcionar a los campesinos los conocimientos y habilidades necesarios para mejorar sus prácticas. Consciente de la importancia de un uso efectivo de la tierra, implementó un sistema integral de drenaje para recuperar extensas áreas, convirtiéndolas en tierras de labor productivas y creando oportunidades de asentamiento y agricultura en zonas poco pobladas como Hungría, Galicia, Bohemia y el Banato. Estas regiones vieron el nacimiento de nuevos pueblos habitados por laboriosos colonos. Para impulsar aún más el desarrollo agrícola, María Teresa fundó la Sociedad Económica de la Baja Austria y promovió exámenes con premios para incentivar la innovación. También importó ovejas merinas desde España, repartiéndolas entre pastores locales para mejorar la producción de lana. En Hungría y Bohemia, donde abundaban los campos de lino, fomentó la creación de colmenares,
mientras que las razas finas de caballos se criaban para el uso de la caballería. Sus esfuerzos aseguraron que los recursos del imperio se emplearan dentro de sus propias fronteras, reduciendo la dependencia de las importaciones extranjeras y enriqueciendo la economía local. Su influencia se extendió más allá de la agricultura hacia el comercio y la infraestructura. Mejoró caminos, construyó canales y trabajó para hacer más navegables los ríos, facilitando así el intercambio comercial. Se desarrollaron nuevos mercados, se ampliaron puertos marítimos y se alentó la instalación de fábricas para impulsar las industrias locales. Estos proyectos no solo estimularon el crecimiento económico, sino que también reforzaron la autosuficiencia del imperio. A pesar de la enorme magnitud de sus responsabilidades, María Teresa se mantuvo profundamente involucrada en cada detalle. Las informaciones llegaban directamente a ella y con frecuencia conversaba con expertos, impresionándolos con su perspicacia y sugerencias prácticas. Equilibró estas demandas con su dedicación inquebrantable al gobierno y con sus deberes sagrados como madre y esposa. Su vida familiar reflejaba una armoniosa combinación de sencillez y afecto, algo poco común en un hogar real. María Teresa y su esposo, el emperador Francisco, compartían un profundo vínculo de amor y respeto, a pesar de la desaprobación inicial que el padre de ella había expresado hacia ese matrimonio. Su asociación se caracterizaba por la devoción mutua. La naturaleza enérgica y decisiva de María Teresa se equilibraba con el talante sosegado y mesurado de Francisco. Aunque a veces surgían desacuerdos, eran efímeros y a menudo conciliados por la condesa Fuchs, consejera de confianza de ambos. El círculo familiar, lleno de calidez y sinceridad, reflejaba el carácter de la emperatriz, combinando la grandeza de la realeza con la intimidad de un hogar amoroso. La capacidad de María Teresa para gobernar con firmeza y visión, al tiempo que mantenía una vida familiar tan armónica, es un testimonio de sus extraordinarias cualidades como soberana y como persona. El emperador rara vez se inmiscuía en asuntos ajenos a sus intereses, dejando los asuntos de Estado mayormente en manos de María Teresa, salvo cuando ella solicitaba su opinión. En tales ocasiones, él ofrecía sus consejos con disposición, a menudo inclinado por la suave persuasión de sus peticiones. Su matrimonio fue una unión dichosa, bendecida con 16 hijos que se convirtieron en el centro de sus vidas. Para María Teresa, sus hijos eran una fuente de consuelo y fortaleza en medio de las cargas del gobierno. Su afecto le brindaba un refugio ante el peso de las responsabilidades estatales, especialmente los más pequeños, que siempre ocupaban un lugar especial en el corazón de una madre. Con frecuencia hallaba nuevo coraje y paz en sus abrazos y en su amor inocente. Las diferencias en el carácter de María Teresa y su esposo se complementaban en la crianza de sus hijos. La paciencia y la naturaleza afable del emperador equilibraban la fogosa y decidida personalidad de la emperatriz. Ambos coincidían en el empeño de inculcar sólidos principios morales y éticos en sus descendientes. El emperador enfatizaba la obediencia, el comportamiento adecuado y el orden, mientras María Teresa se encargaba de su formación moral y religiosa. Ella mostraba su faceta más encantadora y elegante en el entorno íntimo de su vida familiar. La educación de sus hijos era un deber sagrado para ambos padres, y seleccionaron a los mejores maestros para guiarlos. María Teresa prestó especial atención a su hijo mayor y heredero, José, asegurándose de que dominara las muchas lenguas habladas en su imperio. Comprendía la importancia de que un soberano pudiera comunicarse con su pueblo en su propia lengua. En honor a la lealtad de Hungría, nombró al estimado príncipe húngaro Batthyány como mayordomo de la casa de José.
Su minuciosidad llegaba hasta enseñar a sus hijos a tratar a todos con respeto y cortesía, incluyendo a los sirvientes y a quienes ocupaban un estrato social más bajo, un ejemplo de bondad y humildad digno de imitar por cualquier familia. Esta vida familiar tan armoniosa, que había brindado a María Teresa tanta dicha, se vio truncada por la muerte de su amado esposo. Su pérdida arrojó una sombra sobre sus años restantes y adoptó un atuendo de luto que nunca dejó de llevar desde el día de su fallecimiento. La profunda estima de María Teresa por el servicio leal iba más allá de los honores y las distinciones formales. Sus relaciones cercanas y personales con aquellos a quienes más valoraba evidenciaban la alta consideración que tenía por su dedicación. Llamaba afectuosamente padre al conde Palffy, caballero al valiente Kevenhuller y escudo al valeroso Traun. Su sincera preocupación por sus asesores de confianza queda patente en lo que escribió sobre el conde Chotek, por quien expresó gran inquietud. He recibido noticias suyas cada día, y durante 2 días estuve inquieta por temor a lo peor. Cuando pueda levantarse de la cama, lo visitaré. Cuando el conde Chotek solicitó la ayuda del médico de la corte, el doctor Kessler, para tratar a su hijo enfermo, María Teresa respondió de inmediato y con sincera compasión: Gracias a Dios estará en tan buenas manos como las de Kessler. Los arreglos pueden hacerse sin dificultad, y enviaré la carta a Van Swieten como una formalidad. Anoche no pude dormir pensando en ese niño encantador. Van Swieten se mostró muy afligido cuando le conté el estado del pequeño, aunque se animó bastante al saber que Kessler se encargaría del caso. Rezo para que no quede marcado como su hermano Hummelauer. He pedido a Kessler que me informe cada día de su progreso, pues me preocupa profundamente su bienestar. En una ocasión, mientras se alojaba en Luxemburg, María Teresa supo de una mujer pobre de 108 años, imposibilitada por su enfermedad para asistir a la ceremonia tradicional del Jueves Santo en la que se lavaban los pies a los pobres. Esta mujer, conocida por su perseverante asistencia al evento, sufría por no poder ver a la emperatriz. Conmovida por la noticia, María Teresa acudió personalmente a la humilde morada de la anciana. María Teresa le dijo con su característica calidez: ¿Estabas afligida porque no podías verme? Pues consuélate, buena mujer, porque he venido a verte. Se sentó junto a su lecho, hablándole con amabilidad y compasión. Antes de marcharse, se aseguró de su cuidado, dejando una generosa suma de dinero, y continuó interesándose por su salud en adelante. Otro momento, grabado en el corazón de sus súbditos austriacos, tuvo lugar el día 19 de febrero del año 1768, durante una representación teatral. Un mensajero trajo la noticia de que la esposa de su hijo Leopoldo había dado a luz a un varón. Inundada de alegría, María Teresa se incorporó, se inclinó sobre la barandilla de su palco y agitó con entusiasmo el anuncio. «Leopoldo tiene un niño», proclamó al público, que respondió con estruendosos aplausos. Este gesto espontáneo demostró el estrecho lazo que compartía con su pueblo. No obstante, los últimos años de la vida de María Teresa se vieron marcados por dificultades y pesares. La muerte repentina y desacostumbrada de su amado esposo fue una pérdida devastadora. Aunque dependía de su hijo José para apoyarla, nombrándolo corregente, esta decisión obedeció más a la necesidad política que a un afán personal. Juntos enfrentaron complejos dilemas políticos, entre ellos la partición de Polonia, un asunto que perturbó profundamente a María Teresa. María Teresa abordó la cuestión con el corazón apesadumbrado, y sus palabras traslucían el peso de sus convicciones morales. Consiento en esta decisión solo porque tantos hombres sabios la consideran necesaria.
Pero mucho después de mi partida, el tiempo revelará las amargas consecuencias de este acto. Esto me ha causado un gran dolor y más ansiedad que cualquier otra cosa que haya enfrentado. En verdad, me avergüenza haber sido testigo de ello. Las opiniones políticas del emperador José diferían significativamente de las de su madre, en gran parte debido a las circunstancias cambiantes de la época. Esta divergencia se hizo especialmente evidente durante la disputa por la sucesión de Baviera, que ensombreció los últimos años de María Teresa. Cuando el elector de Baviera murió sin herederos, José reclamó sus territorios. Sin embargo, María Teresa reconoció la debilidad de esas pretensiones y aborrecía la intromisión y oposición de Federico el Grande a las ambiciones de su hijo. Mientras José ardía en deseos de presionar su demanda, María Teresa temía la posibilidad de otra guerra. La situación escaló hasta rozar el conflicto, antes de que la paz de Teschen en el año 1779 pusiera fin a la crisis, una resolución atribuida en gran medida a la influencia de María Teresa, para su gran alivio y satisfacción. A pesar de su avanzada edad, la popularidad e influencia de María Teresa permanecieron incólumes. Aunque su cuerpo se tornaba más frágil y su creciente peso le resultaba molesto, su mente y su corazón retenían su vigor, y su compasión e interés por los demás jamás menguaron. El día 18 de noviembre del año 1780 ocurrió un incidente inusual. María Teresa era profundamente devota a la memoria de su difunto esposo, y cada aniversario de su muerte lo conmemoraba visitando su tumba en la cripta imperial. Como subir y bajar escaleras le resultaba difícil, empleaba un asiento especialmente diseñado para descender hasta la bóveda. En aquella ocasión, mientras la bajaban, la cuerda que sostenía el asiento se rompió repentinamente. Aunque no resultó herida, el impacto emocional fue profundo y ella interpretó el accidente como una señal de que su propio final estaba cercano. Al día siguiente, María Teresa desarrolló una tos severa, probablemente a causa del frío contraído durante su visita a la tumba. Al principio le restó importancia, pero la tos empeoró y se volvió convulsiva, generando temores de asfixia. La sangría apenas brindó alivio, y pronto se manifestó una pleuresía que la obligó a permanecer erguida en un sillón para poder respirar con mayor facilidad. A pesar de su sufrimiento, soportó la enfermedad con paciencia y entereza. Tras un acceso de tos especialmente violento, exclamó: Que Dios permita que el final llegue pronto, pues no sé cómo podré soportarlo por más tiempo. Al archiduque Maximiliano le dijo: Hasta ahora mi valor y firmeza no me han abandonado. Ruego a Dios, en quien concentro todos mis pensamientos, que me permita conservarlos hasta el final. La enfermedad de María Teresa empeoró, y ella fue plenamente consciente de que su fin estaba próximo. Fiel a su devota fe católica, pidió la extrema unción y luego llamó a todos sus hijos que se encontraban en Viena para que acudieran a su lecho. María Teresa dijo: Queridos hijos, he recibido el santo sacramento y sé que no me recuperaré. Recordad el cuidado y el esfuerzo que vuestro padre, el difunto emperador, y yo pusimos en vuestra crianza, lo mucho que os amamos y como siempre procuramos vuestra felicidad. Todo cuanto poseo en este mundo os pertenece. Luego, volviéndose hacia el emperador José, añadió: Así que no necesito disponer nada más. Solo mis hijos son míos y siempre lo serán. Os los confío a ti. Prométeme que serás un padre para ellos. Moriré en paz si juras guiarlos y protegerlos con fidelidad. Después, se dirigió a sus otros hijos. De ahora en adelante, debéis considerar al emperador como vuestro soberano. Honradlo y obedecedlo como tal.
que sus consejos os guíen. Confiad y amadlo con todo vuestro corazón, de modo que Él halle gozo en brindaros su cuidado, su amistad y su afecto. Dicho esto, bendijo a cada uno de sus hijos, tanto a los presentes como a los ausentes. Abrumados por el dolor, sus hijos lloraban y sollozaban, un espectáculo que conmovió profundamente a María Teresa, pero que también le dolía presenciar. Con firmeza y cariño les instó: Creo que sería mejor que fuerais a la habitación contigua y os recompusierais. Incluso en sus últimos momentos, María Teresa continuó atendiendo asuntos de Estado. Con su propia mano firmó varios documentos y expresó su gratitud a Kaunitz por su leal servicio. También pidió al canciller húngaro, Esterházy, que transmitiera su sincero agradecimiento al pueblo húngaro por su inquebrantable lealtad y apoyo durante su reinado, instando a José a valorar siempre su devoción. José permaneció a su lado todo el tiempo. Su respiración se volvió más dificultosa y, hacia alrededor de las 8, exclamó repentinamente: «¡Abrid la ventana!». Intentando levantarse del sillón, José le preguntó: «¿A dónde desea ir su majestad?». Mirando hacia lo alto, María Teresa pronunció sus últimas palabras: Hacia ti. Voy hacia ti. Tras esta declaración final, se reclinó y expiró en paz. María Teresa murió el día 29 de noviembre del año 1780, a la edad de 63 años. 4 días después, su cuerpo fue sepultado junto al de su amado esposo en la cripta imperial de la Iglesia de los Capuchinos en Viena. Su fallecimiento provocó un hondo pesar en su pueblo, que lamentaba la pérdida de una soberana tan amada y respetada. Federico el Grande, su antiguo adversario en la guerra, expresó su profundo respeto por ella, diciendo: «La muerte de la emperatriz me ha afligido mucho. Honró su trono y su sexo. Le he hecho la guerra, pero nunca he sido su enemigo.